Llega la tormenta apocalíptica, y todo el cultivo de alimentos depende del clima. Mis padres quieren usar las raciones familiares para comprar pronósticos meteorológicos fraudulentos. Los detuve, pero el vecino que compró el pronóstico, por suerte, se hizo rico de la noche a la mañana, durante los días soleados. Mi familia me llamó el tonto que les impedía el camino a la fortuna. Mi hermano me arrojó directamente a las aguas de la inundación. Había cucarachas gigantes mutantes dentro. Estaba mordido hasta la muerte cuando volví a abrir los ojos. Había regresado al día en que mi familia quería comprar el pronóstico del tiempo. Esta vez, les daré un poco de su propia medicina. Afuera ruge la tormenta, acompañada ocasionalmente por el canto de los insectos. Ante mis ojos, mi familia discute un asunto importante. Mi madre comentó con entusiasmo: ese experto, todos dicen que es muy preciso, antes del apocalipsis. Se graduó en meteorología en una universidad de primer nivel. Vi su diploma, es totalmente confiable. Están hablando del clima para comprar predicciones de lluvia del experto. Me quedé en silencio, absorto en mis pensamientos. De hecho, renací en el apocalipsis. No sé si es bueno o malo, pero agradezco haber renacido en este día que decidió mi destino en mi vida anterior. Primero, este es un apocalipsis causado por lluvias torrenciales. Las fuertes lluvias continúan durante días en todo el mundo. Junto con las fuertes lluvias, vienen temperaturas extremadamente altas. Lo que cae del cielo no es lluvia. Es prácticamente agua hirviendo. Tierras de cultivo de todo el mundo quedan destruidas, lo que provoca una grave escasez de alimentos. Para sobrevivir, los científicos desarrollaron maíz que crece rápidamente. Pero las tormentas llegan de forma impredecible. A veces llueve durante 5 días seguidos. Otras veces llueve un día y para al siguiente. A menudo, justo al sembrar el maíz, la lluvia abrasadora ahoga las plántulas. Ante la falta de condiciones para el cultivo a gran escala, el gobierno solo podía distribuir una ración mensual fija de semillas de maíz a cada persona. La posibilidad de cultivar suficientes cosechas para sobrevivir se convirtió en una cuestión de destino personal. Los meteorólogos comenzaron a estudiar los patrones de lluvia y a elaborar pronósticos meteorológicos. Desafortunadamente, nunca se obtuvieron resultados. Mientras tanto, entre la gente había estafadores que intentaban lucrarse vendiendo predicciones de lluvia. Juraban con vehemencia que habían deducido el patrón de las fuertes lluvias. Si uno creía en sus predicciones, podría elegir días soleados para sembrar en el futuro. Comprar las llamadas predicciones de lluvia cuesta una cantidad considerable. El papel moneda ya no circula. Los alimentos se han convertido en la verdadera moneda fuerte. Afirmaban que aunque una sola compra requiere una gran cantidad de comida, dominar el patrón les facilitaría salvar vidas en el futuro. En mi vida anterior, mis padres querían comprar predicciones de lluvia, pero se lo impedí. Pero ese experto acertó en las 2 primeras predicciones. El vecino que compró el pronóstico no solo ganó lo suficiente para comer, sino que también intercambió el grano sobrante por mucha ropa. En el mundo postapocalíptico, este es uno de los recursos más preciados. Mi familia descargó su ira conmigo. Zara, idiota, si no fuera por lo que nos impediste, nuestra familia habría sido rica hace mucho tiempo. Mi madre me señaló y me regañó. Mi padre me dio una bofetada. Solo comes. Nunca haces nada para ganar dinero. En un ataque de ira, mi hermano me arrojó desde lo alto a las aguas de la inundación causada por la fuerte lluvia. El clima extremo ha provocado que algunos animales resilientes experimenten una superevolución. Por ejemplo, las cucarachas prosperan en este clima cálido y húmedo. Estaba en el agua, roído hasta la muerte por cucarachas gigantes. Antes de morir, incluso oí a mi madre decir: qué bien que se murió. Eso nos ahorra más comida. El roce de las antenas de las cucarachas contra mi cara era absolutamente repugnante. Sus ojitos pequeños y brillantes te miraban fijamente, viéndote morir aterrorizado. Tuve una muerte miserable. En cuanto abrí los ojos, me encontré de nuevo en el día en que mi familia se preparaba para comprar el pronóstico de tormenta. Esta vez, les haré pagar el precio de perder tanto personas como dinero, de vuelta al presente. Mi madre hablaba con entusiasmo de lo increíble que era este experto. Mi hermano, perezoso y glotón, al principio dudó un poco.
Quién sabe si su predicción será acertada. La cantidad de grano que quiere alimentaría a toda la familia durante medio mes. Al oír esto, papá le dio a mi hermano un fuerte golpe en la cabeza. Los pequeños gastos evitan grandes pérdidas. Piensa a largo plazo. Una vez que tengamos predicciones, tendremos todo el maíz que queramos. Pronto tendremos dinero para intercambiar por provisiones. La ropa que llevo puesta está casi demasiado rota para usarla, en este mundo postapocalíptico. Las condiciones de vida de todos, mejor dicho, las condiciones de supervivencia, son extremadamente precarias. La economía se ha derrumbado por completo, obligando a todos a usar ropa preapocalíptica. Las pocas prendas nuevas disponibles son carísimas y deben intercambiarse por comida. No había suficiente comida para todos. Y todos estaban demacrados por el hambre. ¿De dónde sacaríamos grano extra para comprar algo más? Al oír las palabras de mi padre, los ojos de mi hermano se iluminaron. Su última vacilación se desvaneció. En mi vida pasada. Fue justo entonces cuando intenté disuadirlos. Les dije que había demasiados estafadores en el mundo. Ni siquiera las autoridades podían predecir con precisión. ¿Cómo podría la gente común tener esa habilidad? Los convencí durante mucho tiempo antes de que finalmente desistieran. Pero ahora no digo nada. Simplemente escuché su conversación en silencio, desde un lado. No me pidieron mi opinión. Ni antes del apocalipsis ni ahora, nunca he tenido voz ni voto en casa. El gobierno da a cada persona 15 semillas de maíz al mes. Y una semilla puede dar 3 mazorcas de maíz. Pero cada vez que las repartían, mi mamá solo me daba 10 semillas. El resto, mamá lo guardaría para ti. Considérelo como un medio para pagar los gastos de la casa. Sabía que le había dado en secreto todas esas semillas retenidas a mi hermano. Incluso si hubiera logrado cultivar maíz con las semillas restantes. Apenas me alcanzaría para alimentarme. Cada vez que como cuento los granos de maíz que consumo. Ahorrar incluso 10 granos cuenta como 10 granos ahorrados. Pero mi hermano a veces me roba el maíz. Me lo partía por la mitad de un tirón y se lo comía en pocos bocados. Ya me he enfadado con mi hermano antes. Pero mamá me pegaba, pellizcando mis mejillas hasta que se me hacían moretones. Los niños comen más por naturaleza. Así son los hermanos. Si no fuera por tu hermano, te protege en este mundo apocalíptico. Ya estarías muerto. Maldito desagradecido. En mi vida pasada, pensé que éramos familia de sangre. Así que podría soportarlo. Pero la muerte me hizo comprender que los lazos de sangre no son razón suficiente para mostrarles compasión. Esta vez, no me someteré a la opresión como antes. Ya decidieron cambiar el maíz ganado con tanto esfuerzo por predicciones. Esa era la comida que nuestra familia había ahorrado durante mucho tiempo. El mes pasado tuvimos suerte. Casualmente sembramos en días soleados y cosechamos una buena cantidad de maíz de una sola vez. Después de regalar comida para medio mes, probablemente nos quede maíz para una semana. ¿Y si llueve sin parar de ahora en adelante? ¿No nos moriríamos de hambre? Después de calcular el maíz, mi hermano se sintió un poco incómodo. Mi papá le dio otro golpe en la cabeza. Solo ajusta la distribución de las porciones. Tu hermana solía comer una al día. Ahora, una cada 2 días. Mi porción ya era pequeña. Ahora ni siquiera preguntan. Simplemente me la cortan. Entonces mi papá se giró y me dijo, Zara, eres una chica. Comer menos no te va a matar. Mantente delgada para verte bonita. Me burlé para mis adentros. Hablando de la imagen corporal durante el apocalipsis. Puse una expresión tímida. Incluso comer uno cada 2 días podría no ser suficiente. Al oír esto, la expresión de la familia se tornó sombría. Continué, ¿qué tal si me quedo un rato en casa de Amatista? Al oír esto, la ira de toda la familia se convirtió en alegría. Mi madre sonrió de alegría. Tú y Amatista son tan unidas. ¿Qué tiene de malo comerme un par de sus callos? Creo que esto servirá. Llévate 2 mazorcas de maíz. Es todo lo que nos sobra. Amatista también es mi mejor amiga.
Ella sabe que mi familia siempre ha priorizado a los hijos sobre las hijas. Cuando llegó el apocalipsis y todos estaban evacuando, incluso me preguntó si quería vivir con su familia. En aquel entonces pensé que pasara lo que pasara, mi familia no me haría daño. Tras dudarlo mucho, la rechacé. Me arrepiento profundamente de la decisión que tomé entonces. Ahora que tengo la oportunidad de empezar de nuevo, estoy deseando encontrarla. Al saber que iba a venir, Amatista también se alegró mucho. Sus padres son muy bondadosos. Al enterarse de que mis padres me estaban negando la comida, se pusieron furiosos. No te preocupes. Mientras el tío y la tía coman algo, nos aseguraremos de que tú también comas. La familia de Amatista tampoco está muy bien. Todos se están apretando el cinturón. Como solo comen una vez al día, mi llegada los afectaría naturalmente. Sin embargo, en este mundo apocalíptico siguen siendo tan generosos y desinteresados con alguien como yo, que ni siquiera tiene parentesco de sangre. Naturalmente también debo corresponderle su generosidad. Le pregunté a Amatista, ¿cuántas semillas le quedan a tu familia? Recuerdo claramente las condiciones climáticas de esta época de mi vida anterior. Debo aprovechar al máximo la información que tengo para protegerme a mí y a mis amigos. Ya lo sé, después de eso. Se aclarará por un día 3 días después. Ese día sería perfecto para plantar. Amatista me miró perpleja. No hemos plantado nada en todo el mes con esta lluvia constante, así que aún nos quedan muchas semillas. Pero no te estarás creyendo esas supuestas predicciones del tiempo, ¿verdad? Negué con la cabeza vigorosamente. ¿Cómo explicarle esto a Amatista? Tras dudarlo mucho, solo pude contarle sobre mi reencarnación. La boca de Amatista formó una O. Era evidente que no creía del todo mis palabras. Pero tras mirarme fijamente a los ojos con determinación por un momento, Amatista suspiró. Si el apocalipsis puede ocurrir, entonces el renacimiento tampoco es imposible. Bien, te escucharé. Plantaremos todas las semillas 3 días después. Convenceré a mis padres. La tensión en mi corazón finalmente se alivió. Esto debe ser la verdadera amistad, poder confiar incondicionalmente. No te preocupes. Nunca dejaré que pierdas esas semillas. Te lo prometo. Verás un sol radiante en 3 días. 3 días después, la lluvia paró. Amatista sembró alegremente todas las semillas. El cese de lluvia de hoy durará un día entero. Un día es justo para que crezca el maíz. Esta cantidad de maíz apenas debería alcanzar para una familia hasta el mes que viene si se raciona con cuidado. Amatista me dijo emocionada, Zara, avisemos también a los demás vecinos. Todos estamos pasando por momentos difíciles últimamente. No deberíamos guardárnoslo para nosotros solos. La agarré rápidamente. Amatista. No se lo digamos a nadie por ahora. No todos confían en mí al 100% como tú. Incluso podrían capturarme para estudiar porque puedo reencarnar. Forcé una sonrisa amarga. En el apocalipsis no es fácil confiar en nadie. La avaricia humana se hace patente en momentos como estos. Tras escuchar, Amatista también asintió. Sacó la lengua. Lo siento, no lo había considerado mucho ahora. Amatista. Solo podemos almacenar comida. Solo cuando tengamos más inventario disponible podremos ayudar a los demás con confianza. Aún faltan más de 2 semanas para mi muerte en la vida anterior. Estoy muy familiarizado con el clima durante este periodo. También podemos aprovechar este tiempo para abastecernos de comida. Y sobró algo de maíz de esta cosecha. Así que Amatista y yo llevamos un poco para intercambiar por semillas en el mercado negro. El vendedor del mercado negro me preguntó confundido, intercambiando comida por semillas. Sonreí misteriosamente. Un experto me había aconsejado. El jefe lo miró de repente, dándose cuenta. Lo entiendo. Lo entiendo. Había alguien más que hizo lo mismo que tú antes. Se refería a quienes creían en las predicciones de los autoproclamados expertos. Llevar comida a cambio de semillas. Dispuesto a arriesgarlo todo en un último intento. Apostando por un día soleado para sembrar.
esperando una cosecha abundante que asegure comida y bebida en abundancia. Nos miró a Amatista y a mí. Sonrió con picardía y añadió, son tan jóvenes. Vivamos día a día. Sigue adelante. Y quizá veas el amanecer. No digas que no te advertí. Ese tipo la última vez. Bueno, ya no está. Tiene miedo de que perdamos mucho dinero en las apuestas. No cultivar nada. Y morir de hambre. Solo sonreí, fingiendo ser un creyente sin cerebro. Y dijo, no se preocupe, jefe. Hoy me llevaré todas las semillas de la tienda. Creo que en unos días vendrá más gente a comprarle semillas. Al oírme decir esto, el jefe miró a su alrededor con astucia. No dijo nada más. Solo sonrió. Las semillas no son un bien escaso. Con esta lluvia tan fuerte, incluso si tuvieras semillas, no podrías cultivar nada. Así que la gente no suele hacer compras adicionales. 3. El precio actual es muy bajo. Solo usé 20 granos de maíz y recibí 60 semillas a cambio. De vuelta en casa de Amatista. Le conté el pronóstico del tiempo para las próximas 2 semanas. Solo quedan 2 días soleados. Debemos aprovecharlas al máximo. Abastécete de comida y sobrevive en este mundo apocalíptico. El primer día soleado, después de que Amatista y yo plantamos las semillas, volví a casa. Mi familia ahora espera con alegría que crezca el maíz. Cuando me vieron llegar a casa, me miraron con recelo. Zara, ¿por qué has vuelto de repente a casa? Te diré que no recibirás nada de lo que plantamos hoy. Más te vale no hacerte ilusiones o te daré una paliza. Mi hermano, temeroso de que viniera a reclamar mi parte de la comida, me advirtió con saña, ridículamente. La comida que se llevaron a cambio de pronósticos del tiempo claramente incluía mi parte. Ahora que la cosecha es abundante, actúan como si nada hubiera pasado. Claro, tampoco estoy aquí para reclamar la comida. Las predicciones de ese experto resultan ser 2 veces acertadas. Es solo cuestión de probabilidad y suerte. Como sus predicciones resultaron ser erróneas, para cuando los usuarios que pagaban volvieron a buscarla, ya había desaparecido. Sin embargo, si mi familia solo tuviera que compensar el dinero perdido por culpa de los estafadores, el castigo sería demasiado leve para ellos. Quiero que paguen el precio con sangre. Quiero que primero se llenen de alegría, y luego caigan de las alturas al infierno. Saqué 2 semillas de mi bolsillo y se las di a mi papá. Sonreí con torpeza. Mamá, papá, estas son las semillas que conseguí de Amatista. Sé que ya consultaron con expertos, a juzgar por sus expresiones, sus predicciones deben ser bastante acertadas. ¿Podrían estas 2 semillas considerarse mi inversión? Más adelante solo tomaré la mitad de lo que produzcan, y puedes quedarte con el resto, por favor. Te lo ruego, tengo mucha hambre y me costó mucho conseguir estas semillas de Amatista. Cuando mi madre supo que venía a entregar semillas, me las arrebató de las manos y me las entregó. Al menos sabes lo que te conviene, pero recuerda, esto es solo por ahora. La próxima vez que vengas tendrás que traernos comida. Mi gesto amable hizo que bajaran la guardia. Entonces mi madre me dijo que el próximo día soleado sería pasado mañana. Me pidió que volviera pasado mañana a recoger mi maíz. Fingí estar emocionado y feliz, diciéndoles que si comprábamos más semillas, no ganaríamos aún más dinero. Mi padre se dio una palmada en la cabeza. Sí, ¿por qué no se nos ocurrió? Blas, coge el maíz. Vamos al mercado negro a comprar semillas ahora mismo, J.E. Mis palabras le recordaron a mi papá que hoy ya les dio la razón a los expertos, así que naturalmente es hora de darlo todo. 1 hora después mi papá y mi hermano regresaron del mercado negro. Maldecían en voz baja a malditos especuladores. Hace apenas unos días, las semillas eran prácticamente inútiles, ahora exigen 2 mazorcas de maíz por una sola semilla. Y una semilla produce como mucho 3 mazorcas. Parece que el jefe se tomó en serio mis palabras. Le dije que vendría mucha más gente a intercambiar semillas más adelante. La última vez, incluso compré todas las semillas de una sola vez. El jefe no es tonto. En un mercado de vendedores, los precios suben naturalmente. Después de oír las palabras de mi papá,
mi mamá también empezó a quejarse y a maldecir. Solo yo empecé a expresar mi desacuerdo. Papá, mamá, piénsenlo. Las semillas del mercado negro están empezando a subir de precio, lo que demuestra que hay otros como nosotros. Queriendo abastecerse de comida mientras puedan, seguro que otros también han creído las predicciones de los expertos. Si no compramos semillas ahora, no nos quedaremos atrás. Puse cara de ansiedad. Cuando todos tengan grano en mano, los precios podrían incluso subir. Al oír esto, se dieron cuenta de que tenía sentido. La familia Garrick, vecina, también compraba pronósticos del tiempo. Vi a su familia muy animada esta mañana temprano. Deben estar ocupados comprando semillas para sembrar también, dijo mi madre con ansiedad. Mi hermano apretó los dientes. Vamos, tenemos que comprar estas semillas como sea. Gente como mi familia, si no fuera por la avaricia de entonces, no habrían cambiado nuestro grano por esas supuestas predicciones de los expertos. Ya eran avariciosos y les encantaba compararse con sus vecinos. Esta vanidad solo los llevaría a apostar una y otra vez. Mi hermano contó la cantidad de maíz que había en casa. Guardó lo justo para una semana y se llevó el resto para comprar semillas. Cuando él y su padre regresaron con las semillas, pude ver el brillo de la codicia en sus ojos. En este momento, deben estar esperando con ansias la cosecha dentro de unos días. De vuelta en casa de Amatista, comenzamos a almacenar provisiones. En el mundo postapocalíptico, la seguridad pública no es muy buena. Mucha gente haría locuras por hambre. Una mazorca entera ocupa demasiado espacio y se ve muy fácilmente. Guardamos 10 mazorcas enteras y el resto. La familia de Amatista, compuesta por 4 miembros, y yo pasamos toda la noche preparando harina de maíz. Primero se sacan los granos de maíz, se secan con una máquina y luego se muelen poco a poco hasta obtener un polvo fino. Usamos parte de la harina para hacer tortillas de maíz, que nos servirán de alimento para el próximo periodo. La gran mayoría de la harina de maíz restante se sella para evitar la humedad. La harina sellada se guarda en fundas de edredón, camufladas como ropa de cama gruesa. Incluso si alguien entrara a la fuerza, jamás imaginaría que en estos tiempos alguien escondería harina bajo las mantas. No nos atrevimos a tirar los tallos de maíz sobrantes. Temeroso de que alguien notara que teníamos tanto grano, fue el padre de Amatista quien esperó hasta bien entrada la noche para llevarse a escondidas los tallos de maíz y desecharlos. Pronto llegó el segundo día soleado. Amatista y yo plantamos las 60 semillas que compramos la última vez. Si todo sale bien, deberíamos cosechar 180 tallos de maíz esta vez. En un mundo postapocalíptico, esto sería una fortuna enorme. Aunque no tengamos cosecha en los próximos 2 meses, apenas podremos sobrevivir. Pero no planeamos intercambiarlos por ropa ni otros suministros. Cuando estos granos maduren, los procesaremos para hacer harina y almacenarlos. En el apocalipsis, la supervivencia es la máxima prioridad. Solo perseverando lo suficiente se puede esperar ver el amanecer. La idea de mis padres de enriquecerse en el apocalipsis es completamente irreal y descabellada. Además, hay 2 casas de ancianos al lado. Tuvieron la suerte de sobrevivir al apocalipsis. Pero por desgracia, eran demasiado mayores y les costó mucho vivir en este mundo. Así que antes de plantar, Amatista y yo intercambiamos todas las semillas que tenían en sus manos por harina de maíz. La harina de maíz se puede cocinar para hacer papilla, suficiente para alimentar a los 2 ancianos durante mucho tiempo. Esto es todo lo que pudimos hacer por nuestros vecinos. El resto depende del destino. Después de resolver los asuntos aquí, tendré que volver a casa por un tiempo. Es hora de avanzar en mi plan de venganza. En casa, celebran a lo grande. Mi madre estaba sentada en el suelo, desgarrando hojas de maíz. Las esparcía por el cielo mientras las desgarraba. Fue como un espectáculo de fuegos artificiales apocalíptico. Ja, 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 ja. Te dije que el experto tenía toda la razón. Esta vez somos ricos. Ja, 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 ja. Mi padre y mi hermano estaban haciendo inventario. La última vez pidieron prestado dinero para comprar semillas, pagaron lo que debían y aún quedaba mucho maíz en casa. Todo este maíz ahora está amontonado en mi antigua habitación, como una pequeña montaña. ¡Qué idiotas! No solo le creen al estafador,
sino que además dejan el maíz que tanto les ha costado ganar amontonado en la casa. Ni siquiera les da miedo atraer a los ladrones. Cuando me vieron llegar, ya no tenían esa mirada cautelosa. En cambio, se hacen los arrogantes, intentando presumir de su riqueza. Mi hermano me lanzó 2 mazorcas de maíz y dijo: «Toma, estas son de las 2 semillas que sembraste la última vez. De una sola mazorca de maíz crecen 3 mazorcas. Así que claramente algo no anda bien». Pero no dije nada y lo acepté con gusto. Genial. Esta vez puedo dividirlo en 6 comidas. Porque mi hermano oyó esto y soltó un bufido desdeñoso. Entonces saqué 2 semillas de mi bolsillo y se las di. «Mamá, papá, hermano mayor, llévenme con ustedes esta vez también. ¿Van a comprar semillas otra vez?». Mi gesto les recordó: de todas formas es una ganancia segura sin pérdida. ¿Por qué no comprarlas? Y lo que es más importante, su codicia es insaciable. Si tuvieran la oportunidad, se lanzarían de lleno. A mi papá se le iluminaron los ojos de inmediato y llevó a mi hermano para pedirle dinero prestado. Vamos a lo grande. Esta vez pidieron prestado el doble de dinero que la vez anterior. Incluso el jefe del mercado negro se sorprendió al verlos. ¿Quién hubiera pensado que alguien volvería después de ganar una apuesta? Usaron todas las raciones prestadas para comprar semillas. Las semillas que intercambiaron esta vez se plantarán la próxima temporada. El pronóstico del experto predice un día soleado la próxima semana. Mi mamá está soñando despierta. No me importa. Tengo que comprarme un vestido la semana que viene. Mi hermano se burló de nuestra madre por ser superficial. Mamá, ¿por qué sigues pensando en disfrazarte en un momento como este? Voy a cambiar las bombas anticucarachas, a matarlas a tiros. Solo pensarlo me llena de alegría. Incluso podríamos intercambiar sus cadáveres por dinero en este mundo postapocalíptico. El ambiente cálido y húmedo es ideal para la proliferación de cucarachas. Evolucionaron hasta convertirse en cucarachas de agua, arraigadas desde hace mucho tiempo en el dominio acuático. Las autoridades recolectan cadáveres de cucarachas para fines de investigación, pero el canon anticucarachas es prohibitivamente caro, inaccesible para la mayoría de las personas. Al oír esto de mi madre y mi hermano, mi padre chasqueó la lengua con disgusto. Aunque ahora tenemos dinero, no podemos permitirnos tus extravagancias. Todos necesitamos ahorrar un poco. Mi padre tenía razón. Aún les falta mucho para la vida que han soñado. Aproveché la oportunidad para decirle: mamá, ¿podrías vender la información de las predicciones a un precio más bajo que el de los expertos? Seguro que alguien la comprará. Mi mamá se sorprendió y me elogió, lo cual no estuvo nada mal. ¿Cuándo te volviste tan ingenioso? Mi mamá empezó a promocionar a los vecinos que podían comprarle el pronóstico del tiempo. Para demostrar que sus noticias eran ciertas, tuvo que presumir en la calle. No se mudó mi hija. La razón por la que tuvo que mudarse fue porque esa habitación estaba llena de maíz. Ahora tenemos tanto maíz en casa que, claro, no podemos terminarlo todo. Quiero compartir la buena noticia con todos ustedes. Si quieres la información, ven a buscarme rápido. Limitado a las primeras 10 personas, ella no sabía que la riqueza llega silenciosamente. Cuanto más alto saltas, más rápido mueres. Antes de que llegara el siguiente día soleado, la familia enfrentó su primera crisis. A menudo pedían dinero prestado mientras presumían a viva voz su riqueza. Una familia demasiado conocida llevaba mucho tiempo en la mira, 100%. Un día, un grupo de hombres con hachas golpeó nuestra puerta, 100%. Mi madre vio a través de la gente que la gente de afuera parecía amenazante y temblaba de miedo, 100%. Mi padre armó de valor y gritó afuera: ¿qué están haciendo? Esto es intrusión. Pero a la gente hambrienta no le importaban esas cosas. Empezaron a usar un hacha para romper la cerradura de nuestra casa. Mi madre gritó de terror. Mi papá y mi hermano querían esconder el maíz. Pero cuando ya hay otros justo enfrente, ¿dónde se puede esconder? Al poco rato, la cerradura de la puerta se rompió. Unos hombres altos entraron corriendo y el que iba delante dijo: no queremos sus vidas. Solo dame el maíz. Ese es el dinero que mi mamá usa para comprar vestidos y mi hermano para comprar bombas anticucarachas.
¿Cómo podemos regalarlo así como así? Al ver la negativa de mis padres a cooperar, el grupo de hombres sonrió con frialdad. Varios puños golpearon las cabezas de mis padres y mi hermano simultáneamente. Tras derribarlos y obligarlos a cubrirse la cabeza de dolor, los hombres metieron el maíz en costales y salieron corriendo. Mi madre temblaba mientras llamaba a la policía. Al poco rato, varios miembros del equipo de seguridad aparecieron en la puerta. Al principio, mi madre pensó que venían por el robo. No fui yo quien llamó a la policía. Denuncio con mi nombre real que están vendiendo pronósticos meteorológicos falsos. En estos tiempos apocalípticos, ya no tenemos energía para lidiar con los robos. Pero publicar pronósticos meteorológicos falsos para lucrarse nos afecta a todos. Esto no podemos ignorarlo. Al enterarse del propósito de la visita del equipo de seguridad, toda mi familia quedó atónita. El equipo de seguridad ya había verificado con los vecinos, confirmando que mis padres estaban involucrados en actividades ilegales. Mi madre ingenuamente presumió en público de la riqueza de nuestra familia. Algunos vecinos llevaban mucho tiempo descontentos con su comportamiento. Su familia se pasa el día ostentando montañas de grano, que definitivamente no obtuvieron por medios adecuados. Y ahora nos piden dinero. Esto claramente es solo reclutamiento de subordinados. Cuando llega el equipo de seguridad, arrestan a la gente y la meten en la cárcel. Mi hermano suele ser muy tonto, pero de repente su mente funciona rápido. Señaló a mis padres y dijo, son ellos. Son ellos quienes difundieron la información, no yo. Mi madre fue de hecho la principal impulsora, difundiendo entre los vecinos que sus predicciones eran acertadas. Pero cuando vio la acusación de mi hermano, se quedó atónita. Maldito bastardo. ¿Qué demonios estás diciendo? Su propio hijo la delató. Mi papá también se abalanzó sobre mi hermano, golpeándole la cabeza con fuerza varias veces por traicionar a tus padres. Te voy a matar a golpes. Mocoso, mamá y papá. Admítelo. No te preocupes. Después de que cumplas tus condenas, te cuidaré bien en tu vejez. Tenía miedo de que mis padres no confesaran. Mi hermano enseguida sacó a relucir el asunto del cuidado de sus ancianos. Mis padres, que seguían resistiéndose, guardaron silencio al oír esto. Ir a prisión es inevitable. Pero si los tres entran, no quedará nada al salir. Dejar a una persona afuera al menos ofrece una salida. Los padres no tuvieron más remedio que admitir que fueron ellos dos quienes lo hicieron. 5. Todo lo hicimos nosotros, los mayores. No tiene nada que ver con nuestro hijo. Los miembros del equipo de seguridad los esposaron sin expresión alguna al salir. Mi padre no olvidó recordarle a mi hermano que vigilara la siguiente tanda de Cornwall y nos esperara a que volviéramos. Mi hermano asintió con lágrimas en los ojos. La casa quedó despojada de nuevo. Seguían esperando la próxima cosecha de maíz para cambiar su suerte. Seguían soñando con una vida mejor. Pero ¿cómo podía darles esa oportunidad? Busqué al tiburón solitario. Le dije que habían saqueado nuestra casa y que incluso se habían llevado a mis padres. También le di 2 mazorcas de maíz como regalo. Por favor, jefe, asegúrate de darles duro después. Le guardo rencor a esa familia. Mis padres ya no están, pero mi hermano aún tiene que pagar la deuda. El jefe irrumpió en mi casa con varios subordinados. Mi puerta principal ya había sido destrozada por el grupo anterior que vino a robar maíz. Ahora está en un estado donde cualquiera puede entrar y salir libremente. Primero revolvieron toda la casa y solo encontraron una mazorca de maíz, nada de valor. Y el jefe montó en cólera. Los hombres corpulentos agarraron a mi hermano y lo golpearon brutalmente, dejándole la cara magullada e hinchada. Al final mi hermano les rogó desesperadamente, diciendo que aún quedaban semillas en casa y prometiendo devolverles el dinero después de la siguiente siembra. Solo entonces los prestamistas lo dejaron ir temporalmente. Esta paliza es solo una advertencia para ustedes. Si no pagas la próxima vez, te mato, carajo. Cuando mi hermano vino a verme, aún le salía sangre de la boca. No quedaba ni un bocado de comida en casa. Vino a pedirme maíz. Probablemente olvidó que cuando salí de casa, solo llevaba 2 mazorcas de maíz. Han pasado tantos días.
Ya hace tiempo que terminé de comerlo. Le di la vuelta a los bolsillos para mostrarle que no quedaba nada. Ha estado lloviendo estos últimos días. Tampoco pude plantar maíz nuevo. Amatista, a mi lado, bebía unas gachas de maíz aguadas. Olían deliciosas. Mi hermano no pudo evitar tragar saliva. Señaló a Amatista. ¿Podrías pedirle a Amatista que me preste un poco? Suspiré. ¿Cómo me atrevo a preguntar? ¿Y si me echa después? Comparado con pasar hambre, mi hermano teme aún más que vuelva a casa a compartir el botín. Se calló de inmediato. Lo consolé hipócritamente. Hermano, ¿aún no tienes semillas? Espera un poco más. Todo irá bien cuando crezca la próxima cosecha. Mientras tengamos las predicciones de los expertos, no hay miedo de no poder recuperarnos. Al mencionar la próxima cosecha de maíz, un brillo se iluminó de nuevo en sus ojos. Sí, exacto. En unos días definitivamente callaré a esos charlatanes. Lo que no sabía es que el verdadero desastre le esperaba al siguiente día soleado. Al siguiente día soleado, el sol de la mañana caía con fuerza. La temperatura se disparó repentinamente a 7 grados. Caminé a casa bajo un sol abrasador. Comparado con días anteriores, mi hermano había adelgazado tanto que tenía las mejillas hundidas. No sé cómo sobrevivió estos días sin comer. Quizás sea su obsesión por ganar maíz lo que lo mantiene en pie. Mi hermano está ocupado sembrando. Esta es su última esperanza. Mientras este clima soleado dure un día, el maíz habrá madurado por completo para la tarde. Mi hermano estaba tan impaciente que movió un pequeño taburete y se sentó justo frente a las plántulas de maíz. Sin embargo, viéndolas crecer, había hecho un calor sofocante toda la mañana. Justo después del mediodía, el cielo se encapotó de repente. Se acumularon nubes oscuras, pero la temperatura no bajó en absoluto. Plop, plop, empezó a llover. Pronto lo que empezó como 1 o 2 gotas se convirtió en el aguacero que todos conocemos. La lluvia fue aún más intensa que los días anteriores. Las plántulas de maíz, ya a medio crecer, estaban empapadas de arriba a abajo por la lluvia hirviente. Las hojas se curvaron gradualmente hacia adentro, marchitándose y amarilleándose. En menos de 10 minutos, todas las plántulas de maíz se habían derrumbado. La lluvia también arrasó con la esperanza de mi hermano. ¿Cómo es posible? ¿No dijeron los expertos que hoy haría un día completamente soleado? Ya pasó. Todo se acabó. Fue la primera vez que vi una expresión de pánico en el rostro de mi hermano. En casa siempre me intimidaba. Aprovechándose de su superioridad física masculina, no dejaba de robarme mis cosas. Qué feroz se veía cuando me tiró al agua en mi vida pasada. Ahora por fin le toca. El tiburón solitario vino a buscarlo furioso. ¿No dijiste que el maíz estaría listo hoy? Mi hermano seguía sin rendirse. 6 jefe, créeme, volveré a consultar con el experto. Sus predicciones no pueden estar equivocadas. Siempre ha acertado. El jefe se burló. Tú también eres un completo ingenuo, creyendo en esos estafadores una y otra vez. Estás a las puertas de la muerte y sigues contando con los estafadores. El miedo en el rostro de mi hermano se hizo cada vez más intenso. ¿Qué crees que estás haciendo? Me quedé fuera de la puerta viendo cómo varios hombres corpulentos agarraban a mi hermano. Abrieron la ventana, revelando las aguas inundantes que había abajo. En las turbias aguas de la inundación, apenas se veía un enjambre de cucarachas acuáticas. Los hombres fuertes ataron las manos de mi hermano y lo convirtieron en cebo, preparándose para sumergirlo en el agua. Quieren colgar cucarachas y venderlas para saldar la deuda de mi familia. Mi hermano estaba tan asustado que perdió el control de sus intestinos, gritando sin parar. Ah, estás cometiendo un asesinato. El jefe se rió con ganas, como si esperara un buen espectáculo. Sé astuto y esquiva rápido, así no te comerán. Si te comen, es tu culpa por no esquivar. No culpes a nadie más. Tras decir eso, el hombre corpulento bajó a mi hermano. Se retorcía y forcejeaba en la superficie del agua, aterrorizado de ser arrastrado. Sin embargo, las cucarachas seguían acumulándose en mayor número.
Todavía recuerdo lo aterrador que era ser roído en mi vida pasada. Esos dientes afilados perforaban la piel, clavándose profundamente en la carne y la sangre. No te mataban al instante, pero te dejaban morir lentamente con un dolor insoportable. Ahora mi hermano por fin podrá experimentar esta sensación. El sufrimiento que soportó fue incluso peor que el de mi vida pasada. Por fin, de corresponderle con la misma moneda. A mi hermano lo mordieron hasta dejarlo tan exhausto que no podía moverse. Apenas aguantando la cuerda, han arrestado a bastantes tiburones solitarios aquí. Sintiéndome completamente satisfecho, el dinero que puedo cambiar aquí es más que suficiente para cubrir las deudas de mi familia. En la superficie del agua otra cucaracha se acercó nadando. Mostró los dientes y mordió arrastrando a mi hermano, que luchaba impotente al agua para no volver a verlo jamás. En cuanto a mis padres, fueron condenados a muerte porque la comida era demasiado preciada. Mantenerlos encerrados en prisión también sería un desperdicio de recursos alimenticios. Mis padres hicieron que los guardias de la prisión transmitieran un mensaje pidiéndome que los ayudara a contratar un abogado para la apelación. Mamá dijo que aún es joven y que no quiere morir. Fingí no oír. ¿Acaso mi yo del pasado no quería vivir también? Por fin vengué mi vida pasada. Incluso en el apocalipsis, estar con la familia de Amatista ahora me llena de felicidad. La flor que escondimos no fue descubierta por la gente mala. La lluvia sigue cayendo sin parar. Sobrevivimos cada día preparando comida sencilla con harina de maíz. Aunque apenas les alcanzaba para saciar el hambre, por fin había esperanza en el horizonte. Finalmente transcurrieron unos 3 meses más de días así. Los científicos anunciaron que habían logrado pronosticar el tiempo con un 80% de precisión. El futuro de la humanidad finalmente vio un atisbo de esperanza, quizás en un futuro cercano. Nadie pasará hambre, un futuro brillante sin duda llegará. Segunda historia, soy una heroína. De esos que salvaban a la gente del filo de la navaja y se hicieron famosos en Internet. Sin embargo, la base de seguridad se negó a dejarnos entrar a mí y a mi hijo. Nos mordieron zombies dejándonos varios agujeros sangrientos en el cuerpo, y nos torturaron hasta la muerte en la fría noche de invierno, renaciendo para una nueva vida. Mi bondad debe estar templada con un toque venenoso. El 11 de octubre, viernes, el primer día de mi renacimiento, abracé a mi hijo perdido y rompí a llorar. Mi hijo, con expresión de confusión, me ayudó a enjugarme las lágrimas. No sabía que solo faltaban 30 días para el brote zombie. En mi vida anterior, salvé a 2 niños de un loco que blandía un cuchillo para herir a otros. De la noche a la mañana, todos me elevaron a un pedestal y me convertí en un modelo de excelente educador. Con todo tipo de honores lloviendo, ¿quién habría pensado que después del brote zombie, estas mismas personas, solo porque me negué a echar a mi hijo gravemente enfermo de la base para que muriera, dijeron que estaba desperdiciando recursos públicos y que no merecía ser maestra, e incluso abusaron y golpearon descaradamente de mí? El director, que siempre me había elogiado tanto, incluso me acusó de ser portador del virus y personalmente nos expulsó a mí y a mi hijo de la base. Observaron con calma cómo los zombies se abalanzaban sobre mí, nos destrozaban a mi hijo y a mí y nos devoraban en esa fría noche de invierno. Al final de mi memoria, mi delgado hijo estaba cubierto de sangre, con los ojos bien abiertos, y dijo en voz baja: «Mamá, no llores, no me duele». Mi pobre hijo hasta su muerte no entendía por qué aquellos tíos que una vez lo abrazaban, le sonreían y le daban dulces, de repente se volvían más aterradores que los zombies. Es ridículo que en mi vida anterior fuera tan complaciente que no escuchara en absoluto los sermones de mi esposo sobre mi seguridad. Incluso dije con arrogancia: «Quiero ser excelente. Quiero ser conocido. Quiero desenvainar mi espada para ayudar cuando veo injusticia». ¿Acaso ser discreto y cauteloso no es simplemente ser cobarde? No justifiques tu incompetencia y cobardía. El portazo de mi marido furioso fue muy fuerte y la bofetada de la realidad también fue muy dura. Admitir mi error es lo primero que debo hacer en mi renacimiento. En mi vida anterior, estaba tan furioso que regresó corriendo a su apartamento en la ciudad vecina de un día para otro, y yo, sola, me bebí 2 botellas de Giansiabay en esa vida. Nunca volvimos a tener una buena conversación. Solté a mi hijo rápidamente y le envié un mensaje por Instagram. «Cariño, anoche tuve una pesadilla. Soñé que un loco me apuñalaba hasta la muerte.
Andy no dejaba de llorar y te insistía para que encontraras a su madre en ese momento. Me di cuenta de lo importantes que son tú y nuestro hijo para mí. Enseguida se notó que estaba escribiendo al otro lado. Después de un buen rato, dejó de moverse. Cariño, tengo mucho miedo. Si muriera así, qué tristes estarían tú y el niño. Entonces, ¿por qué corriste tan imprudentemente? ¿No sabías cómo llamar a la policía? ¿No sabías cómo llamar a los guardias de seguridad? Bueno, el hecho de que respondiera significa que está funcionando. Sí, fui demasiado impulsivo. Definitivamente pensaré las cosas bien en el futuro y no jugaré con mi propia vida. Espero que lo recuerdes. Los hombres heterosexuales son así. Incluso sus expresiones de satisfacción son tan bruscas. Pero cariño, me da mucho miedo estar sola. No puedo dormirme solo de pensar en esa escena. Entendido. Bueno, lo entendió. Entonces será más fácil hablar de todo. Empecé a llamar a los agentes inmobiliarios. Se acerca el fin del mundo. Y también se acerca el día en que mi hijo enfermó en su vida anterior. Necesito una gran cantidad de efectivo. El agente me citó para una entrevista presencial a las 2 de la tarde para revisar la propiedad. Wesley entró en la casa cuando sonaron las 10. En ese momento habían pasado 3 horas desde mi renacimiento. Ante el sangriento desastre que estaba a punto de repetirse, él sería mi compañero más confiable. En segundo lugar, se oyó el sonido de la puerta al abrirse y mi esposo Wesley regresó con el rostro frío. Colgó el traje y se dirigió a la cocina, donde se encontraba el uniforme de trabajo personalizado de su banco. Era azul oscuro de lana, cálido y ligeramente áspero. Era el toque más familiar para mí. Se me llenaron los ojos de lágrimas y mis palabras salieron como un grifo descontrolado. Cariño, me alegro mucho de tenerte. Wesley se quedó atónito por un momento. Se limpió la gota de agua que le salpicó la frente con la manga arremangada hasta el codo y me miró con incredulidad. Así es. Llevábamos 7 años de matrimonio viviendo una vida normal. Parecía que nunca nos habíamos expresado tan explícitamente. No tengas miedo. Estoy aquí. Tras decirlo con seriedad, continuó removiendo la sopa de jengibre rojizo con perilla en la mano. Era una panacea de su pueblo natal. Podía beberla durante el confinamiento cuando se tenía dolor de estómago, insomnio o cólicos menstruales. Escenas del pasado surgieron en mi mente. Y decidí contarle todo a este hombre. ¿Estás diciendo que la ciudad será ocupada por zombies y que el origen del virus está en el hospital? Por mi parloteo incoherente captó de inmediato la clave. Entonces, ¿cómo mutan los zombies? Por contacto con la sangre, el aire o la piel. Solo te conviertes en zombi si te muerden, así que debería transmitirse por sangre. En ese momento, no me mordieron. Pero el director insistió en que era portador del virus y no me dejó entrar a la escuela. Incluso me hicieron un análisis de sangre. Al hablar de mi vida anterior, seguía un poco indignado. Entonces deberíamos preparar trajes gruesos y protectores, abastecernos de provisiones y luego buscar un refugio adecuado. Wesley tomó la decisión final. ¿No sospechas que me contagió ese loco y que dijera tonterías? La confianza me llegó tan fácilmente que ni yo mismo podía creerlo. Tontería. ¿Acaso una mujer que se atreve a lanzarse a luchar contra el gángster se volvería loca de miedo? Wesley me miró y sonrió con indulgencia. Además, no es nada nuevo que la gente controlada por un virus pierda la razón y la sensibilidad física, dijo pensativo, y me sirvió medio tazón de sopa de jengibre con perilla. Pedí cita con el agente esta tarde. Vendamos esta casa primero. Si logramos sobrevivir hasta el día en que eliminemos a los zombies. Renuncio y me voy a Shanghái contigo para el desarrollo. Vender la casa es muy lento. Solicitemos una hipoteca directamente. Así es. Trabaja en un banco y tiene muchos conocidos en Kun City. Sin duda, los trámites serán mucho más rápidos. Y Andy en su vida anterior desarrolló miocarditis por un resfriado y finalmente tuvo insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. El médico me pidió que suspendiera el tratamiento. Tenemos que traerlo de vuelta pronto y cuidarlo bien. En ese caso, refugiémonos en casa de tu abuela.
El campo es extenso con poca población, y las verduras son relativamente fáciles de conseguir. A Andy tampoco le preocupará enfermarse por un entorno desconocido. Wesley tomó la decisión final y yo levanté ambas manos a favor. Curiosamente, si hubiera sido antes, si él hubiera tomado una decisión por su cuenta, sin duda me habría molestado en secreto. Sentía que no respetaba mi opinión, pero esta vez simplemente me sentí tranquila. Al firmar los documentos del préstamo, tomé una foto y la publiqué en mis momentos con el texto: bueno, no importa cuán grande sea la dificultad, tengo que afrontarla yo mismo y definitivamente no causar problemas a los demás. Recibí muchos me gusta, preguntas, expresiones de preocupación y gente simplemente viendo la diversión debajo de la publicación. En 10 minutos, recibí la llamada del director. Maestra Lily, si tiene alguna dificultad, debe informar a la organización y encontraremos la manera de resolverla juntos. No dijo eso cuando pedí permiso porque mi hijo estaba enfermo en mi vida anterior. Maestra Lily, ahora es una modelo avanzada y todos los grandes medios de comunicación la están promocionando. No se ajusta a la imagen positiva de un modelo a seguir que pida licencia por asuntos personales en este momento. Gracias, director, por su preocupación. Sin duda buscaré ayuda en la organización si me encuentro con problemas que no pueda resolver. Tras expresar mi lealtad de forma pretenciosa, me sentí realmente asqueado de mí mismo y se me puso la piel de gallina. En mi vida anterior, cuando pedí permiso a pesar de la oposición, no había manera. El líder estaba muy insatisfecho conmigo y los medios, con su agudo olfato, inmediatamente empezaron a desenterrar mis malas noticias. Indagaron desde mi baja por enfermedad durante el embarazo hasta el hecho de que provenía de una familia reconstituida y tenía una mala relación con mi padrastro. Algunos decían que no tenía buenos principios morales y que no merecía ser maestra. Otros pensaban que ser maestra era solo un trabajo y que ya no era fácil tener un buen desempeño laboral. También desencadenó una discusión sobre la influencia de la familia original. Como resultado, me volví popular en Internet de forma negativa. Cuando ocurrió el brote zombie, incluso dijeron que era portador del virus y que no podía entrar en la base de seguridad donde estaban los estudiantes. Mi hijo y yo tuvimos que vagar por las calles donde los zombies se descontrolaban poco a poco. Ahora que tengo la oportunidad de empezar de cero, naturalmente tengo que eliminar estos peligros ocultos uno por uno. 3. El préstamo no llegará hasta el lunes. Así que decidimos actuar primero. Primero, llamé a mis abuelos y les pedí que encontraran al equipo de construcción con mejor reputación local y que me contactaran directamente por Instagram. Al mismo tiempo empezamos a acumular medicamentos y, de paso, a impulsar mi baja prolongada. En mi vida anterior, solo me tomé 2 semanas de descanso y luego volví a trabajar hipócritamente. Me preguntaron por qué no me tomaba unos días libres más cuando mi hijo estaba enfermo. Fui demasiado tonta como para pedir licencia alegando la reaparición de mi antigua lesión. Ahora tengo que aprovechar esta excusa legítima. Wesley compró una silla de ruedas que se controlaba por Bluetooth, contactó a su conocido en el hospital y, con gran pompa, me envió de vuelta al hospital. Me recosté en la silla, con los labios blancos de morderme, con un aspecto extremadamente doloroso. Era un maestro heroico sobre el que el líder había dado instrucciones específicas y que también había salido en televisión. ¿Qué más podía hacer el médico aparte de realizar exámenes más precisos y brindar un tratamiento más cuidadoso? No sé cómo se comunicó Wesley con su conocido. Al poco tiempo, varios grupos de enfermeras trajeron diversos medicamentos. Había todo tipo de antibióticos, remedios externos, analgésicos, vendas, gasas, alcohol, yodo, además de proteína en polvo, vitaminas compuestas, tabletas de calcio, etc. Había un montón. Wesley incluso sacó varios viales de suero de su bolsillo. Realmente tuve que admirarlo con la receta. Ahora era conveniente. Hacíamos pedidos en mal según la lista. No era mucho, solo teníamos 100 veces la dosis habitual de cada artículo. También añadimos Baiyao, Yunnan Baiyao, emplastos y medicinas tradicionales chinas patentadas, con la emoción de comprar. También pedimos muchas hierbas medicinales chinas secas como Plantago asiática, Holdenlandia difusa, raíz de Isatis indigotica, Lobelia chinensis y diente de león en la tienda especializada. De pequeña, en casa de mi abuela, cuando me resfriaba, me dolía la cabeza o me salían furúnculos por el calor interno excesivo, mi abuela siempre hervía estas hierbas en agua, ya fuera para beber o para uso externo.
Eran fáciles de conseguir y no costaban nada, pero aún así, no olvidé construir mi imagen personal. Pase lo que pase, seré fuerte con fotos de varios medicamentos adjuntas. Mis momentos se animaron de inmediato. Leo, el reportero que me había entrevistado antes, me preguntó sobre mi situación. Primero dije abiertamente que la herida seguía doliendo mucho y luego, vagamente, que el hospital tampoco podía determinar qué me pasaba. Así que busqué médicos famosos y compré todo tipo de medicamentos. Me preocupaba mucho si tenía otras enfermedades ocultas. Pronto vi que había publicado un artículo, ¿Por qué un héroe sangra y llora? El artículo era un poco superficial, simplemente repetía el artículo anterior que me elogiaba, y luego se centraba en afirmar que aún no me había recuperado de mi lesión y que no podía recibir un tratamiento efectivo. Al final del artículo planteó una pregunta: ¿por qué un héroe que salvó a 2 niños del filo de un cuchillo no recibe ayuda cuando se encuentra en dificultades? ¿Realmente el elogio a los héroes en esta sociedad se ha vuelto tan superficial? Las fotos eran bastante buenas, había fotos de mi lesión en ese momento, mis certificados honorarios de reconocimiento y finalmente, esa gran pila de varios medicamentos. Tan pronto como se publicó el artículo, la tasa de clics fue bastante alta. Los primeros en responder fueron la Oficina de Educación de la ciudad de Kun. El subdirector a cargo del personal condujo a varias personas con cámaras y trajo un gran ramo de flores y un sobre. Había 10,000 yuanes en el sobre. Pero ese no era él. El punto era que me pidió que fuera al hospital militar de la ciudad para ver mi lesión, diciendo que ya se había coordinado con el hospital y que todos los gastos serían reembolsados por completo. Estaba realmente feliz por esto. En mi vida anterior, la enfermedad de mi hijo llegó tan repentinamente que no tuve la oportunidad de llevarlo a buscar un mejor médico. Esta vez, el líder personalmente me dio la clave para un mejor tratamiento, y mi hijo definitivamente estará bien bajo las linternas. El líder tomó mi mano y dijo amable y sinceramente: Maestra Lily, usted es nuestra héroe y practicante de una excelente ética docente, debes relajarte y cuidar bien tu cuerpo, la organización siempre será tu respaldo más fuerte. Estaba tan conmovido que casi me ahogo. Gracias por el apoyo y la preocupación del líder, me esforzaré por regresar a mi puesto de profesor el próximo semestre. La cara del líder se congeló por un momento, pero hizo una promesa completa. Me sentí tan satisfecho por dentro. Realmente es cierto que el que golpea primero gana la partida. Ya sabes, Leo fue quien expuso mi baja por enfermedad durante el embarazo en mi vida anterior, solo dijo que me tomé la licencia tan pronto como quedé embarazada, sin considerar en absoluto el momento crítico cuando los estudiantes estaban en el periodo de revisión final, pero deliberadamente no mencionó el hecho de que había tenido 2 abortos espontáneos y me diagnosticaron una amenaza de aborto esta vez. Ahora se ha convertido en la fuerza impulsora para que obtenga varios beneficios. Realmente me hace sentir muy bien. Por la noche, el asunto de mi lesión persistente que no sanaba llegó al tercer lugar en la búsqueda caliente. Incluso hubo personas que querían donarme dinero. ¡Qué broma! La venganza está bien, pero el fraude está fuera de discusión. Después de que me negué y les agradecí uno por uno, el número de mis seguidores de Weibo en realidad aumentó a 370,000. Aprovechando esta oportunidad publiqué un artículo largo, hablé sobre la situación actual en los últimos años, las dificultades del sustento de las personas y luego mi lesión, usando todas las habilidades retóricas de un maestro chino. Señalé mi sospecha sobre la posible infección de un nuevo virus. Al mismo tiempo, les insinué a todos que se abastecieran de suministros y prestaran atención a la protección, mirando los innumerables abrazos y emojis de manos en oración debajo del artículo. Sonreí con tristeza y cerré la página. No hay, por cierto, no puedo hacer mucho, ya que el capataz de mi ciudad natal sabía muy poco sobre los materiales del exterior y no podía explicarlo claramente en Instagram, así que le pedí que me ayudara a ampliar el refugio antiaéreo en la montaña trasera, tratando de cavar a través de la montaña tanto como fuera posible, pero la salida debía estar oculta. Esa pequeña montaña era el propio campo de verduras de mi abuelo y el refugio antiaéreo era un remanente de la guerra en el pasado. Había entrado y jugado mucho allí cuando era niño, tenía más de 20 metros cuadrados y no era un problema acomodar a una familia de 5, pero si tuviéramos que prepararnos para una guerra a largo plazo, el espacio debe ampliarse y también debe dividirse en diferentes áreas. El capataz estaba un poco indeciso, diciendo que el proyecto era demasiado grande y tenía miedo de un deslizamiento de tierra. Transferí directamente 60,000 yuanes a través de Instagram como depósito. Inmediatamente discutió conmigo qué diámetro de tubos de acero usar para el soporte. El tiempo era demasiado ajustado y definitivamente era demasiado tarde para verter hormigón pilares de soporte.
así que le pedí que comprara tubos de acero y, por cierto, cavara un pozo en el interior. El pozo en el patio trasero de mi abuelo era el agua subterránea de la montaña trasera. Siempre que se cavara lo suficientemente profundo, definitivamente no habría ningún problema en tener acceso al agua del pozo en el refugio antiaéreo. El problema fue que mi abuelo pronto envió una videollamada preguntándome por qué estaba cavando la montaña y cuánto dinero estaba desperdiciando. Rápidamente lo engañé, diciendo que estaba colaborando con otros para cultivar una especie de hongo comestible de alta gama, que tenía que hacerse en un entorno sin luz solar y con suficientes fuentes de agua. Por cierto, debes decirle a la abuela que nunca revele esto al exterior, de lo contrario, si todos se enteran de esta buena oportunidad para ganar dinero, no podremos ganar ningún dinero. El abuelo inmediatamente cerró la boca con fuerza para mostrar su determinación de guardar el secreto. También dijo que se haría cargo del proyecto y se aseguraría de que nadie lo supiera. Por cierto, ¿no tenemos un sótano debajo del lavadero? ¿Crees que puedes cultivar ese hongo allí? Mis ojos se iluminaron y rápidamente alabé la sabiduría del anciano. Después de recibir mi instrucción de expandir apropiadamente el sótano, el anciano, como un niño que ha sido elogiado, colgó el teléfono lleno de entusiasmo. Wesley regresó de afuera con una mochila grande, la espalda recta y una pizca de emoción en su expresión. ¿Qué cosas buenas obtuviste? Déjame echar un vistazo. En esta vida, decidí ser un buen admirador para hacerlo sentir más presente en la familia. Tan pronto como abrí la cremallera de la mochila, me quedé tan sorprendido que di 2 pasos hacia atrás. Mis piernas se debilitaron y me dejé caer al suelo. La mochila estaba llena de cuchillos, había largos y delgados, anchos y gruesos y aquellos con puntas triangulares. También había algunas dagas. Tamaño de cuchillos de fruta mezclados, y ese era el único tipo de cuchillo que podía nombrar. Cuando vacié la bolsa en el suelo, más de una docena de pares de tijeras se deslizaron. Las pequeñas eran como el tipo que usaba la abuela para cortar hilos de bordar y las grandes eran un poco como las que se usan para podar ramas en un huerto, luciendo muy profesionales. En estos días, es muy difícil conseguir un arma y también es muy llamativo. Es mejor preparar algunas armas blancas, puedes elegir una adecuada. Tomé una pequeña daga y posé como en la televisión. Sonrió en silencio, me envolvió con sus brazos por detrás y giró la daga en mi muñeca. Quería coquetear con este hombre misterioso. Pero el frío destello de los cuchillos en el suelo era realmente aterrador. Olvídalo, habrá mucho tiempo en el futuro, poco a poco descubriré tu verdadero yo. Guardó los cuchillos y luego comenzó a hacer una lista de suministros. Cuando eché un vistazo, era prácticamente lo mismo que tenía en mente. Incluía varias categorías importantes como comida, medicinas, ropa de abrigo, equipo de suministro de energía y combustible. ¿Necesitamos comprarlos en Kun City? ¿No es demasiado problemático transportarlos de regreso a nuestra ciudad natal para el equipo de suministro de energía y el combustible? Compraremos algunos aquí primero y luego compraremos el resto cuando regresemos a nuestra ciudad natal. Esto puede evitar atraer la atención de aquellos con motivos ocultos. Volveré a mi unidad mañana para pedir permiso y también puedo comprar algunos suministros en Jinai. Entonces, ¿qué razón vas a dar para tomar una licencia larga? Todavía falta un mes para el brote zombie. Solicitaré un permiso para visitas familiares y solo diré que mi esposa me extraña. Esta declaración fue un poco inapropiada y me hizo sonrojar cuando la escuché. Hemos estado casados durante 7 años y nuestro hijo ya tiene más de 4 años. Hemos hecho cosas más íntimas antes, pero decirlo tan abiertamente fue de hecho una experiencia muy novedosa para nosotros. Él también se sintió un poco incómodo. Se aclaró la garganta y sacó su teléfono. Me transfirió 200.000 yuanes. Todavía no es el fin del mundo. Nunca debes malversar fondos públicos. Salté del susto. Siempre te has negado a gastar mi dinero, así que no tengo dónde gastar este dinero, después de todos estos años. ¿Crees que necesito malversar fondos públicos para ahorrar cientos de miles de yuanes? Realmente me subestimas. Sonrió luciendo un poco orgulloso y un poco decepcionado, tal vez debido a un sutil sentido de orgullo. Desde que me mudé a la casa que compró con el pago completo, siempre había insistido en pagar todos los gastos de manutención. Mi madre biológica se volvió a casar y mi padrastro no era confiable. Parecía que solo de esta manera podría mantenerme erguido, ya que tenía la intención de atarme a este hombre como un acorazado que podría resistir las tormentas. Naturalmente no lo alejaría más tontamente. Lo besé con decisión en la cara y dijo gracias, cariño. Se sorprendió por un momento y un rubor sospechoso apareció en su rostro. Transfirió otros 100.000 yuanes. Maldita sea. Resulta que ganar dinero siendo encantador es tan fácil.
Justo cuando estaba considerando si besarlo de nuevo, explicó rápidamente, solo me quedan 200.000 yuanes y todavía necesito usarlos para comprar equipos de suministro de energía. Bueno, el hombre heterosexual rechazó mi gesto cariñoso. Entonces pongámonos manos a la obra. Antes de que fueran las 5 en punto, primero canjeé todos los fondos y acciones, que ascendieron a más de 200.000 yuanes en total. Luego habilité el pago de grandes cantidades en Instagram y actualicé el pago rápido sin contraseña de Alipay. Después de más de 10 años ahorrando dinero minuciosamente, ahora estoy listo para gastarlo, tengo muchas ganas. Los 2 días del fin de semana los dediqué al equipo de suministro de energía, aunque no entendí nada, no me impidió ser el mejor oyente en absoluto, me quedé atónito al escuchar sobre el área del piso, el material, la potencia, la capacidad de producción, etc., y ni siquiera pude asentir en señal de acuerdo al ritmo adecuado. Conrad Wesley parecía tan casual que el vendedor realmente pensó que era un jefe de carbón que estaba construyendo una granja por diversión y especialmente le recomendó equipos extremadamente caros. Lo agarré de la manga con fuerza, si nos engañaban, no podríamos hacer ninguna de las compras posteriores. Afortunadamente seleccionó con calma un conjunto de equipos con un precio total de 140.000 yuanes, después de agregar algunas baterías de litio paralelas y otras cosas. Aún podríamos tener suficiente dinero para 2 tazas de té con leche de 150.000 yuanes, solo lo mencioné casualmente y realmente me llevó a tomar té con leche, eran 22 yuanes por taza y cada uno tomó una taza si fuera antes. Habría pensado que era un desperdicio con este dinero. ¿No sería mejor comprar un cadí de camarones y cocinarlo en casa? Rara vez comíamos afuera, excepto cuando venían sus amigos. Después de que insistí en trabajar en la ciudad de Kun y no quise convertirme en su subordinada, la cantidad de veces que salíamos a comer solos era aún menor. Pensando en el niño en nuestra ciudad natal y en las manos que nos apartaron a mí y al niño del peligro, bajé la cabeza y tomé un gran sorbo de té con leche. Era ligeramente dulce y ligeramente picante, lo que me hizo sentir cálido. 5. Después de acompañarlo a solicitar una licencia, regresamos apresuradamente al centro de Hunan. Conducía una camioneta gris de Bahía Genética que compró en el mercado de segunda mano ayer. Nuestra propia voluntad estaba estacionada en el patio trasero de su banco. El nivel de seguridad aquí siempre es más alto en cualquier momento. La camioneta de Bahía Genética estaba cargada con el equipo que habíamos adquirido estos días y varios medicamentos comprados fuera de línea. Todos los artículos comprados en línea se enviarían directamente a nuestra ciudad natal, lo que podría evitar la manipulación secundaria. En cada área de servicio vertería silenciosamente el combustible restante en el tanque de combustible en los barriles de gasolina sellados especialmente preparados y luego volvería a llenar el tanque. Mirando esa fila de grandes barriles que yacían en el asiento trasero, me sentí realmente incómoda, pero él parecía tan tranquilo y conducía el auto con firmeza. Ya era tarde en la noche cuando llegamos a casa, lo que hizo que fuera conveniente descargar los suministros sin que nadie se diera cuenta. Andy ya se había quedado dormido y la abuela dijo que nos había estado esperando durante mucho tiempo. Mirando las lágrimas restantes en el rostro del niño dormido, mi corazón dolía como tofu blando. En mi vida anterior ni siquiera tuve la oportunidad de abrazarlo adecuadamente antes de que el médico pronunciara su sentencia de muerte. En esta vida, debo proteger bien a Andy y dejar que crezca sano y feliz. Wesley probablemente sintió mis emociones y me abrazó en silencio. Tan pronto como amaneció fuimos a inspeccionar el proyecto de renovación del refugio antiaéreo y, por cierto, le pedimos al capataz que cavara un pozo de 5 metros de profundidad en el lugar más alejado del pozo. Este era un baño seco reservado. En situaciones extremas, quería asegurarme de que toda la familia pudiera vivir normalmente en el refugio antiaéreo. Había algunas cosas que no necesitaban ser conocidas por el capataz por completo. Antes de que me diera cuenta, había cambiado de una persona directa e impulsiva a una mujer intrigante que se guardaba algo al hacer las cosas. No había tiempo para suspirar con emoción. El acero y el vidrio antibalas pedidos por la empresa se entregaron en la puerta. La conmoción fue tan fuerte que inevitablemente atrajo a muchos aldeanos. Estoy colaborando con un jefe en la ciudad y me preparo para intentarla. Plantación de vegetales tridimensionales. Nuestras montañas, agua y suelo aquí son excelentes. La gente dice que las verduras que se cultivan aquí definitivamente se venderán a buen precio. Queridos abuelos, tíos y tías, si están interesados, puedo proporcionarles semillas gratis para que intenten plantar algunas. La gente no quiere cosas a cambio de nada. De inmediato, alguien me pidió semillas,
los agricultores son los mejores en el cuidado de la tierra, solo les recordé que esta era una nueva variedad y era muy valiosa. Inmediatamente, algunas amas de casa astutas dijeron que debían plantarla a la vista para que otros no se aprovecharan de ellas. Esta fue la historia que Wesley y yo habíamos inventado en el camino, con el fin del mundo acercándose. Esta era la única forma en que podía hacer que todos prepararan más suministros. Con esta preparación, el trabajo de erigir el marco de acero fue muy fluido, cubrió un área de un mu, el patio delantero, el lavadero en el este, la pocilga en el oeste, todo el camino hasta el pozo y el huerto en la montaña trasera estaban todos conectados por un marco de acero para formar una jaula de palomas de gran tamaño. La puerta todavía se dejó con un ancho de 2 metros y estaba equipada con 2 juegos de cerraduras, una visible y otra oculta. Se dejó una distancia de 1 metro alrededor del marco de acero y luego se usó un vidrio antirrobo para encerrar un espacio interior. Incluido el edificio principal, el marco de acero era para bloquear los zombies y el vidrio a prueba de balas eran naturalmente para defenderse de los humanos que se habían vuelto locos por sobrevivir. El abuelo miraba el trabajo sin apartar la vista de él y estaba más enérgico de lo habitual. La abuela seguía murmurando sobre cuánto dinero costaría este enorme proyecto. Sostuve a Andy y llevé a la abuela al supermercado, aunque ya habíamos comprado muchas galletas comprimidas, comida autocalentable, fideos instantáneos y otros alimentos instantáneos de Kun City. Todavía nos faltaban muchas cosas, para dejar que la abuela se esforzara al máximo. Volví a mencionar al gran jefe de la ciudad, le dije que todo esto podía ser reembolsado. Mirando a la abuela que estaba comprando con entusiasmo y a mi hijo que estaba radiante de alegría, no pude evitar levantar las comisuras de mi boca. 20 bolsas de arroz de 50 kilogramos, 10 bolsas de harina de 10 kilogramos, 20 hin de cada uno de frijoles mungo, soja, maní y semillas de sésamo, 10 barriles de aceite vegetal y 5 botellas de aceite de sésamo, 2 carritos de papel higiénico y facial, pañuelos de papel, 10 paquetes grandes de toallitas húmedas, 5 paquetes de pañales para adultos. Compré suficientes toallas sanitarias para un año. Compré 10 cajas de encendedores, pedí 10 estufas portátiles de gas licuado y 200 cilindros de gas pequeños a juego, pimienta, salsa de chile, vinagre y té estaban todos almacenados según la cantidad para un año, semillas de girasol, cacahuetes, gin libo, una especie de bebida, patatas fritas, galletas y cecina de res. Finalmente logré la libertad de picar. El supermercado en la pequeña ciudad del condado estaba agotado debido a mis compras y tuvimos que organizar la entrega al día siguiente, como extra. Pedí 10 toallas de baño y 2 cajas de Snickers. Envié a la abuela, que ya estaba un poco aturdida, a casa y les dije a los trabajadores que instalaran 2 filas de estantes en el lavadero. Luego Wesley y yo nos dispusimos a agarrar más productos. Nuevamente primero pedimos 100 barriles de agua mineral. De hecho, ya había 2 pozos en casa ahora, pero aún así pensamos que sería mejor almacenar algo de agua en el interior. Después de todo, el agua es la fuente de la vida. Luego pedimos 5 congeladores grandes y los llenamos con cerdo, ternera, pollo y pescado. Bueno, nos abastecimos de rodajas de ternera grasosa, rodajas de cerdo veteadas y bolas de olla caliente. Tampoco nos perdimos el condimento picante y la base de sopa de tomate. La indulgencia en los ojos de Wesley era demasiado obvia, así que tuve que entregarle 5 botellas de cerveza, mostrando mi adulación explícitamente. Es realmente agradable gastar dinero libremente. Pasando por la sección de utensilios de cocina, compré 2 ollas de sopa de boca pequeña y barriga grande, 10 vasos de paja y muchos vasos y tazones desechables y palillos, detergente para ropa, gel de baño y otras cosas que simplemente llenaron los huecos en el carrito de compras para cuando fuimos al mercado mayorista y obtuvimos las colchas de plumas cálidas, las chaquetas de plumas y las mantas eléctricas para los ancianos. Había pasado otro día, no queriendo exponer nuestra ubicación demasiado pronto. Wesley le dio al conductor 2 paquetes de cigarrillos y él mismo condujo el coche hasta el patio trasero. Quedamos para recoger lo que quedaba al día siguiente. El conductor dejó las llaves y se marchó en nuestra furgoneta Jambai, sin querer molestar a los ancianos. Sacamos el carrito y empezamos a mover las provisiones poco a poco como hormigas. El tiempo en octubre ya era bastante fresco y la luz de la luna brillaba fríamente. Cuando nos cansábamos de la mudanza nos sentábamos a descansar, nos mirábamos y sonreíamos. El silencio era más poderoso que las palabras. 6. Todas las provisiones se dividieron en 3 partes, una para la casa principal, otra para el lavadero y otra para el refugio antiaéreo. Tras la disposición de Wesley, todos los alimentos perecederos se guardaron en el congelador. En los huertos delante y detrás de la casa, plantamos todo tipo de verduras fáciles de cuidar donde había espacio.
Ese día, insistí a mi abuela para que me llevara al granjero que criaba ganado y le compré 40 pollitos y 10 bolsas de maíz seco. Granos, su familia mataba cerdos y vendía carne todos los días, así que compré media parrillada de costillas de cerdo. El cerdo criado en casa olía realmente bien, simplemente lo guisé, agregando 2 rábanos y un trozo de jengibre. Luego calenté un poco de aceite y vertí un tazón de salsa de chile con sabor a ajo. Toda la familia, viejos y jóvenes, comieron hasta que sus mejillas se sonrojaron y quedaron completamente satisfechos. Después de la comida, encendí la televisión para Andy y los adultos se sentaron a la mesa y comenzaron a charlar. Abuelo y abuela, escuché que Country Axe ha desarrollado un virus más poderoso y planea dejarlo caer en nuestro territorio en avión. Las personas que están infectadas con este virus serán como zombies y morderán a cualquiera que vean. Es por eso que regresamos específicamente, queriendo acompañarlos en este momento difícil, porque nuestro gobierno no envía tropas para combatirlos. La abuela estaba impaciente y gritó fuerte: ¿qué saben? Durante los años en que los japoneses causaron problemas, usaron muchas cosas extrañas y malvadas para hacernos daño. Wesley asintió con seriedad. El abuelo tiene razón. La unidad 731 en ese entonces era solo la punta del iceberg. De hecho, tenían muchos más trucos insidiosos. El abuelo dio una calada a su tabaco seco y exhaló con un poco de orgullo. Entonces deberíamos criar más pollos y patos y plantar más vegetales. Nunca debemos comprar comida del exterior. ¿Qué pasa si la gente del campo envenena la comida con hachas? El pensamiento de la abuela siempre fue simple y directo. Aún tenemos batatas y papas apiladas en el sótano. En esa situación, el taro también puede sustentar la vida de las personas. Mira, esta es la ventaja de regresar a nuestra ciudad natal. Si no fuera por las trágicas escenas que vi en mi vida anterior, habría pensado que solo estaba jugando a construir una mansión. El abuelo comenzó a buscar semillas sin usar. Justo al tercer día, algunos aldeanos se apoyaron en nuestra jaula de palomas y charlaron mientras sostenían sus cuencos de arroz. Mandy, ¿ha dicho tu superior que cuando planean lidiar con el hacha del campo, el hijo de alguien de nuestro pueblo tiene muchas ganas de unirse al ejército? Mentalmente puse los ojos en blanco. No hace falta decir que el abuelo debe haber atribuido todas las fuentes de información a su líder para crear la imagen perfecta del yerno de Wesley. Desde que a Wesley no le importó que no tuviera una dote y estuvo dispuesto a dejar a Andy en nuestra ciudad natal para que lo cuidara, el abuelo y la abuela habían estado extremadamente satisfechos con él. No podían esperar para elogiarlo ante todos y exagerar a este nieto político en un chico extremadamente raro y bueno. Abuelo, sus líderes no se atreven a revelar información tan detallada. Este es un asunto nacional importante. Puse una expresión seria y usé todas las habilidades de persuasión que había aprendido en el podio. Sin embargo, creo que es mejor estar preparados. Deberíamos abastecernos de más arroz, harina, aceite de cocina y medicinas comunes en casa. En caso de que el país tome medidas, no podemos detener al gobierno. ¿Verdad? Hubo un coro de aprobación entre la multitud. Dijeron que ya se había cosechado el grano en los campos y que mañana plantarían coles y cebolletas en el borde del patio. Inspirada por ellos, mi abuela me pidió que comprara 200 gramos de judías verdes, tubérculos de mostaza encurtidos y berenjenas. Todo estaba seco y lo puse en tinajas de barro. Incluso las 2 tinajas que no aguantaron el peso de los años y estaban agrietadas se rellenaron con tierra y sembraron cebolletas y cilantro. Cuando compré baterías portátiles y drones, también compré varias cajas de libros ilustrados y algunos cuadernos para Andy. Al ver la cara de emoción y sonrisa del niño, de repente me di cuenta de que se acercaba el día en que enfermó en su vida anterior, el martes 7 de octubre 28. Aún faltan 14 días para el brote zombie. A pesar de mi meticuloso cuidado, Andy todavía mostraba síntomas de fiebre y tos, tal vez porque le había dado gránulos de ZHU unos días antes. La temperatura corporal del niño apenas podía controlarse en alrededor de 38 grados Celsius, pero fluctuó repetidamente durante 2 días consecutivos y el niño perdió toda su energía. Decidimos enviar al niño de regreso al hospital militar en la ciudad de Kun. Repetidamente les dije al abuelo y a la abuela que no trajeran a otros a casa para jugar y también instalé cámaras en cada rincón del patio y en cada habitación donde se almacenaban los suministros. Hablando de esto, debo elogiar especialmente al camarada Wesley, para garantizar el secreto. Él personalmente completó todo el trabajo de cableado e instalación,
también sacó 2 juegos de walkie-talkies, diciendo que la señal era extremadamente fuerte y podía penetrar la gruesa puerta antirrobo de su banco. Sus habilidades prácticas son máximas. Y su capacidad para planificar con anticipación también es máxima. ¡Qué tesoro de hombre! Siempre he pensado que el campo es un lugar realmente asombroso, siempre se puede lograr el intercambio de información sin señales 5G. Cuando escucharon que estábamos tomando el niño a ver a un médico, los que estaban libres vinieron a despedirnos, algunos trajeron huevos recién cocidos y otros entregaron una bolsa de castañas calientes. Todos acariciaron el rostro sonriente de Andy y siguieron diciendo palabras de consuelo y bendición, esperando que volviéramos pronto. Las figuras en el espejo retrovisor se hicieron cada vez más pequeñas y sentí que también me encogía. Era como si hubiera regresado a los días en que no era favorecido por mi padrastro y sonreía tímidamente mientras viajaba en los hombros de mi abuelo. Me rodearon así, mirándome con curiosidad y amablemente ofreciéndome un huevo, unas castañas o una fragante batata asada. Una mano se posó sobre la mía, envolviéndola cálidamente. Wesley condujo sin mirar a los lados, luciendo realmente lindo. El médico del hospital militar pensó que estaba demasiado nervioso, pero también admitió que un resfriado podría potencialmente provocar miocarditis o incluso falla de todos los órganos del cuerpo. Traté de dirigir la conversación hacia la dirección de una infección de virus, pero no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, ya que el virus zombie en la vida anterior primero estalló en el hospital. Realmente quería encontrar la fuente y cortarlo de raíz. Andy permaneció en el hospital durante una semana y se sometió a todo tipo de exámenes. El pequeño se veía particularmente solo y vulnerable acostado en la mesa de resonancia magnética. Tomé un vídeo corto y agregué el título: Protegí a los hijos de otras personas y definitivamente podré proteger a mi propio hijo. Recibí las condolencias del líder, una licencia prolongada e innumerables me gusta y bendiciones en mis momentos. Los padres de los 2 niños que salvé incluso fueron especialmente al hospital y le dieron a Andy un amuleto de seguridad, pensando en los días de la vida anterior cuando fui abusado por todo Internet y rechazado por la base de seguridad. Finalmente me di cuenta de cuánto daño podía causar mi personalidad impulsiva e irreflexiva. Con todas las medicinas recetadas por el médico y los 5 conjuntos de trajes protectores que habíamos conseguido, nuestra familia de 3 emprendió nuevamente el viaje de regreso. Mirando el rostro sonriente del niño que había recuperado su color rosado, me sentí extremadamente satisfecho en la vida anterior. En comparación con los zombies, la enfermedad del niño me preocupó aún más. Para cualquier madre no hay nada más importante que la salud y la seguridad de su hijo. Ahora, todavía puede actuar coquetamente en mis brazos y pedir bocadillos suavemente. Esto ya es una bendición extremadamente grande. Creo que Wesley y yo definitivamente podremos liderar a toda nuestra familia para sobrevivir de manera segura al brote zombie y dar la bienvenida a un nuevo punto de inflexión. Esta vez, enfrentaremos la crisis de frente. 8-5 de noviembre, miércoles. Todavía faltan 6 días para el brote zombie en la vida anterior. Para celebrar la cobertura exitosa de nuestro consumo diario de electricidad con el generador de energía solar, tuvimos una comida suntuosa hoy. Compramos una pierna de montaña. Cordero. Le pedimos al carnicero que lo cortara en trozos pequeños, lo blanqueamos y le quitamos la espuma, después de escurrir toda el agua. Lo salteamos con una gran cantidad de jengibre y ajo y añadimos vino blanco de alta graduación 3 veces durante el proceso para eliminar el olor. Luego agregamos la pasta de habas y la pasta de chile hecha con pimientos de mijo. Salteamos rápidamente para resaltar el aroma y luego agregamos 2 gotas de vinagre blanco para suavizar las fibras. Finalmente vertimos una cantidad adecuada de salsa de soja oscura y salsa de ostras a lo largo del costado de la olla, agregamos agua caliente, agregamos un poco de fruta chaoco, anís estrellado, fresno espinoso chino y canela y lo pusimos en una cacerola a fuego lento, usando un gran trozo de leña y la estufa de la granja. Tomó medio día guisar el cordero hasta que estuvo crujiente, fragante y tierno. Tan pronto como se levantó la tapa, el rico y picante aroma de la carne llenó toda la habitación. Sacamos la carne temblorosa y la colocamos blanca cocida rábanos en el fondo de una cacerola poco profunda, espolvoreamos un puñado de hojas de ajo verde y vertimos 2 cucharadas de sopa humeante original sobre él. La abuela, que siempre había pensado que el cordero era demasiado oloroso, renunció a su reserva y festejó con generosidad. El abuelo empapó 2 tazones de arroz en la sopa y él y Wesley comieron con gusto, haciendo sonidos de satisfacción. Andy por lo general no podía comer mucha comida picante, pero esta vez también se estaba metiendo la carne en la boca mientras jadeaba. Sus ojos brillaban intensamente después de una comida abundante. Nuestra familia estaba sentada en el patio charlando, las estrellas,
Mitad brillantes y mitad tenues, parecían sonreír juguetonamente. El croar de las ranas ya no era tan fuerte como un trueno, haciendo que la noche rural sea aún más pacífica. Sin embargo, apareció un mensaje en mi teléfono: hubo un incidente de un paciente que sufría un trastorno nervioso debido a una alergia a medicamentos en un hospital de clase 3 en Seúl. Mi corazón se hundió, el otro zapato finalmente había caído, aunque el tiempo era antes de lo esperado, afortunadamente. Nuestro trabajo de preparación estaba básicamente en su lugar. Al enterarse de la noticia, la abuela puso 2 gallineros en un rincón del huerto en la montaña trasera temprano en la mañana. Pensé que estaba demasiado cerca del segundo piso y olería demasiado fuerte, pero ella dijo que era joven y no entendía. Estos cultivos y ganado deben mantenerse bajo nuestros ojos, de lo contrario, ¿qué más haríamos? Wesley, junto con su abuelo, agregó una puerta oculta a la salida del refugio antiaéreo. Una vez que la puerta estaba cerrada, incluso si otros sabían sobre la entrada detrás de la montaña, no podrían entrar. Todo estaba listo y solo estábamos esperando el fin del mundo. La noticia se extendió incluso más rápido que los zombies. Al tercer día todo el pueblo supo que el país X había lanzado un virus, que era altamente contagioso. Todos comenzaron a acaparar bienes como locos, y los supermercados del condado y la ciudad se agotaron. El dueño de la tienda de comestibles en la entrada del pueblo se convirtió en una figura popular, y mucha gente quería concertar una boda para su hijo de 19 años. Al cuarto día, algunas personas comenzaron a regresar al pueblo con sus familias. Cuando la gente huele peligro, siempre piensa en sus pueblos natales en el primer momento. Al quinto día los aldeanos comenzaron a apresurarse a cortar la maleza mitad amarilla y mitad verde en los campos, y las vacas y ovejas fueron atadas en casa. 9-10 de noviembre, lunes, el primer caso. Un brote de zombies se produjo en la zona urbana del centro de Hunan. Antes de esto, muchas ciudades ya habían caído. Los medios oficiales informaron que se trataba de una epidemia con una infectividad extremadamente alta y una alta letalidad, y que aún no se había encontrado el origen del virus. El gobierno estaba estudiando planes de prevención y control y pidió a todos los ciudadanos que se abastecieran, redujeran las salidas y se esforzaran por protegerse. Al principio, muchas personas que habían experimentado la epidemia no prestaron mucha atención, pensando que mientras no salieran, todo estaría bien. Sin embargo, con el paso del tiempo, los suministros en casa eran cada vez más escasos. Mientras que había cada vez más zombies afuera, abrirse paso y escapar se convirtió en la única forma de sobrevivir. Por lo tanto, en Internet, había escenas por todas partes de familias conduciendo para escapar. Algunas personas incluso se convirtieron en celebridades de Internet al transmitir en vivo sus experiencias de escape. Pero a medida que más y más personas se convertían en zombies, el orden social se volvió cada vez más caótico y el transporte se descompuso gradualmente. Según nuestra observación, el proceso de una persona que se convierte en zombie dura aproximadamente 24 horas, lo que dificulta enormemente la prevención y la eliminación. Muchas personas, un minuto se felicitaban por haber escapado con éxito, y al minuto siguiente morían a manos de sus compañeros. Fui testigo con mis propios ojos de que la celebridad de Internet que estaba transmitiendo en vivo su escape fue mordido en la arteria carótida por su esposa, y él yacía en el suelo retorciéndose y gimiendo, y su esposa, que ya se había convertido en un zombi, corrió hacia la cámara salvajemente con un rostro vacío e inexpresivo. Mi estómago se contrajo y vomité con un guau. A partir de ese día, dejé completamente mi teléfono. Gradualmente, la señal de televisión también se cortó. Nuestro pueblo se convirtió en una isla de información. El 21 de noviembre, viernes. Nuestro pueblo se quedó sin electricidad. Antes de esto, el jefe del pueblo ya había llevado a la gente a bloquear el único camino de cemento. En este lado del muro, cada familia envió a alguien para turnarse para vigilar. Esto era para evitar que las personas que regresaban del exterior trajeran el virus, pero todavía había personas que regresaban con gran dificultad. Algunos de ellos vinieron con sus familias y algunos vinieron solos. Se arrodillaron junto al muro de cemento recién construido, llorando y suplicando desesperadamente. Jefe del pueblo, es peludo, mi anciana madre todavía me espera en casa. Tío, es mayo, no me mordieron, por favor, déjame entrar. También hubo personas que pensaron en abandonar sus autos y regresar al pueblo por los pequeños senderos en las montañas, pero nadie estaba dispuesto a desprenderse de los suministros en el auto que habían logrado traer de regreso con gran dificultad. Esos suministros eran la esperanza de supervivencia. Mirando a estas personas que suplicaban amargamente y estaban al borde del colapso y la desesperación,
recordé la amargura y la impotencia que sentí cuando fui rechazada por la base de seguridad, y rompí a llorar. Incluso tuve pesadillas toda la noche y no pude dormir. Wesley siempre me abrazaba y me daba palmaditas suaves en la espalda sin decir una palabra. 2 días después, escuché a mucha gente reunida afuera de nuestra jaula de palomas y era muy ruidoso. Gracias, Mandy, gracias por salvar a mi hijo. Esta era la abuela Chow del Este. Perdió a su esposo cuando era joven y crió a Harry sola. Realmente se lo debemos todo a su esposo. Mandy, ustedes son los benefactores de toda nuestra familia. Esta era la madre de Mai. Ella siempre fue la más optimista y siempre tenía una sonrisa en su rostro, pero ahora estaba llorando incontrolablemente. Después de escuchar las explicaciones de todos, finalmente entendí lo que había sucedido. Resultó que Wesley había ido a discutir con el jefe de la aldea y usó las tuberías de acero que habíamos almacenado en casa para establecer una fila de habitaciones de aislamiento independientes en la entrada de la aldea. Las personas que ingresaran a la aldea serían aisladas por separado. Si no se convertían en zombies en 48 horas, podrían regresar a la aldea después de la desinfección y reunirse con sus familias, y la comida y los suministros durante el periodo de aislamiento serían proporcionados por nuestra familia. De esta manera, no solo eliminó la posibilidad de infección zombie, sino que también les dio a los que habían logrado escapar una esperanza de supervivencia. Mirando a Wesley, cuyos ojos ahora estaban oscuros por la fatiga, mis lágrimas brotaron de mis ojos y no pude decir una palabra durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Sientes pena por los suministros? Está bien, mira, han pasado más de 10 días y solo 23 personas han escapado. No comerán mucho de tus suministros. Hizo todo lo posible para que me relajara, pero ambos sabíamos que la situación se volvería cada vez más grave con el paso del tiempo. Todo esto era solo el comienzo. 7 de diciembre, domingo, había cada vez menos humo para cocinar en el pueblo. Todos cambiaron de tener 2 comidas calientes al día a una. En algunas familias, había cada vez más batatas en el arroz y los platos de carne se habían consumido por completo. La gente comenzó a regatear y a luchar por sobrevivir. Nuestra familia todavía tenía muchos suministros, pero básicamente dejamos de hacer fuego cuando teníamos hambre. Cerrábamos las puertas y ventanas herméticamente y calentábamos 2 porciones de arroz autocalentable en el dormitorio trasero. El abuelo y la abuela básicamente no tocaban la comida en la olla caliente autocalentable. Cuando recogía algo para ellos, lo recogían de vuelta para el niño. Mucha gente ha venido a nuestra casa a pedir comida prestada estos días. En tiempos de desastre, no tiene sentido no prestar nada. El abuelo exhaló lentamente un anillo de humo, su expresión solemne, pero una vez que se hace esta apertura, no será fácil cerrarla después. Wesley frunció el ceño, luciendo preocupado. Prestemos algunas de las batatas y papas del sótano. En tiempos difíciles, todos sobrevivimos compartiendo comida entre nosotros. Si alguien es demasiado codicioso, la saliva de todo el pueblo puede ahogarlo. Una vez que la abuela tomó una decisión, básicamente quedó escrita en piedra en nuestra familia. Los suministros en nuestro sótano desaparecían a un ritmo visible. Iba a agacharme en el jardín todos los días y le pedía a Andy que contara cuántas hojas nuevas habían crecido en los huertos, para crear la ilusión de que a nuestra familia tampoco le quedaba mucha comida. Ya nos habíamos comido todas las verduras verdes del jardín. Con el paso del tiempo, mucha gente estableció su horario diario. Ración como un puñado de soja seca, y de vez en cuando cocinaban una papilla de batata. Todavía había muchas verduras encurtidas, pero esas cosas llenaban demasiado cuando se comían con arroz. Demasiado saladas cuando se comían solas y hacían que la gente sintiera aún más hambre. La fila de personas esperando afuera de nuestra puerta para pedir comida prestada se hacía cada vez más larga. La señora Flora estaba al frente de la fila nuevamente. Señora Flora, no es que lo esté diciendo yo, pero solo hay 2 personas en su familia. Ayer le di 4 batatas, y está aquí pidiendo más hoy. La abuela se sintió realmente reacia y habló sin rodeos. Señora Flora era su apodo, siempre había sido ociosa y disoluta y no tenía hijos. Se había vuelto más contenida después de envejecer y había estado viviendo una vida pobre con su esposo, porque pueden regresar otros hoy si vinieron ayer. Todos somos aldeanos, no puede ser parcial, hay 6 personas en esa familia, y solo recibieron 4 batatas ayer. ¿Qué tienen para cocinar hoy? Nuestro Andy solo puede tener un tazón de gachas de batata una vez al día, no deberían ir demasiado lejos. Las palabras de la abuela fueron directas. Está bien, lo que dijo la anciana es correcto, no podemos depender solo de su familia. En estos días, ¿qué familia puede tener comida extra?
El jefe de la aldea miró a la disgustada señora Flora e inmediatamente tomó la decisión de dividir a los aldeanos en 2 grupos y turnarse para subir a la montaña a cortar leña y cavar vegetales silvestres. Les pidió a Wesley y a él mismo que lideraran los grupos a la montaña respectivamente, pero Wesley se negó alegando que no tenía experiencia en agricultura. Finalmente se decidió mediante discusión que el capataz Alex, quien había renovado nuestro refugio antiaéreo, lideraría el grupo. Alex era un pariente lejano del jefe de la aldea, había venido a buscar refugio con el jefe de la aldea hace muchos años, aprendió la habilidad de hacer trabajos de albañilería ajenos, me casé con una mujer del pueblo y tuve 3 hijos. Afortunadamente el campo es vasto con una población escasa y actualmente no hay señales de zombis. Desenterrar algunos ñames silvestres y pelar un montón de raíces de kudzu, agregar mucha agua y hervirlas puede proporcionar suficiente comida para un día. Con menos gente viniendo a pedir comida prestada, cerramos las puertas y ventanas herméticamente y vivimos nuestras propias vidas. Una vez que el clima se volvió frío, las piernas del abuelo no podían ejercer mucha fuerza. Rápidamente encontré tabletas de calcio y proteína en polvo y le pedí que las tomara a tiempo. La abuela todavía estaba bien de salud, así que la llevé a bailar square dance en casa, lo que hizo reír a Andy de buena gana. Además de correr las cortinas, también bloqueamos firmemente nuestro dormitorio con una colcha. Por la noche nos reuníamos aquí, abríamos una lata de fiambre, la asábamos en una pequeña estufa y la compartíamos solemnemente. Cuando realmente anhelábamos carne, hervíamos una olla de agua clara, echábamos un paquete de condimentos y disfrutábamos de un festín de olla caliente que no podía ser publicitado. El cable, la cadena de televisión ya había colapsado y nuestro pasatiempo era acompañar a Andy a leer libros y ocasionalmente practicar caligrafía, cuando acompañaba a Andy a leer libros ilustrados. Wesley nos observaba con una sonrisa en el rabillo del ojo, cuando Andy se acostaba boca abajo y hacía bromas, Wesley se paraba junto a la cama, temeroso de que nosotros, madre e hijo, nos cayéramos de la cama. Cuando Andy se aburría de quedarse en la habitación, clamaba por salir a buscar a sus amiguitos en el pueblo. Wesley lo llevaba y realizaba 1 o 2 series de boxeo que parecían muy imponentes. Cuando le preguntaba dónde lo había aprendido, me miraba con una sonrisa y decía, ¿qué, acaso un anciano no puede navegar por internet? Esto era una broma interna entre nosotros. Wesley era 11 años mayor que yo y nuestros colegas a menudo se burlaban de él porque una vaca vieja comía pasto joven durante la cita a ciegas. Pensé que el hombre frente a mí no hablaba mucho y tenía un trabajo estable, aunque era un poco mayor, tal vez cuidaría bien de la gente, así que nos casamos apresuradamente. Después del matrimonio fue muy atento y meticuloso conmigo, pero era extremadamente incomprensible en muchos aspectos. Por ejemplo, los peatones deben mantenerse a la derecha y estar en el lado más interno de la carretera. No podía usar ropa sin mangas o faldas por encima de las rodillas. No importaba a dónde fuera, tenía que reportarme a tiempo y volver a casa a tiempo. Esto me frustró mucho. Aunque no tuve un padre biológico desde que era niña, realmente no quería encontrar un padre para mí, así que lo llamé viejo tonto y remanente de la dinastía Yin. No discutió, pero nunca relajó sus requisitos. Cuando lo transfirieron a trabajar en Hyundai, me llené de alegría. La casa que compró con el pago completo se convirtió en mi propia montaña guagua, un lugar de libertad. Si no fuera por su último empujón en mi vida anterior, nunca habría comprendido mi lugar en el corazón de este hombre. Al ver sus cejas y ojos arqueados, le di un beso rápido. Jeje, cuando una esposa no tiene fondo, veamos cuánta integridad aún puedes tener, un viejo tonto. 11 Sábado 20 de diciembre. Una fuerte nevada cayó en Remolinos, tiñendo el pueblo, los campos y las montañas de un blanco puro. La mayoría de las personas en el pueblo eran ancianos y simplemente no podían soportar el frío severo. Escuché que en la familia que vivía en la montaña, 2 ancianos ya habían fallecido. No hubo funeral ni lamentos. Los miembros de la familia simplemente cavaron un hoyo poco profundo en silencio y con una sábana, los despidieron. El dolor es una emoción de lujo que las personas en el apocalipsis simplemente no merecen tener. Sobrevivir se ha convertido en el mayor problema. La repentina caída de la temperatura alivió la propagación del virus, pero también convirtió la fuente de alimentos. Impensable, todo es un arma de doble filo, y todos estamos atrapados en el medio. Había una larga fila afuera de nuestra jaula de palomas. Nuevamente, las personas en la fila parecían entumecidas y ni siquiera tenían la fuerza para decir gracias. Nadie sabía cómo sería el mañana, nadie sabía si habría un mañana,
esta vez, incluso el jefe de la aldea se unió a la fila para pedir prestado comida, aunque nuestra familia tenía una gran reserva. Nadie tenía la capacidad de alimentar a 173 bocas. Wesley discutió con el abuelo y la abuela, movió todos los suministros del lavadero al patio y los contó para que todos los vieran uno por uno. Si se distribuyera a 100 gramos de comida por persona por día, probablemente podría durar otros 10 días. La fuerte nevada continuó cayendo durante 4 días, la nieve incluso se congeló en cubitos de hielo antes de que pudiera llegar al suelo. El jefe de la aldea nos pidió que dividiéramos los suministros restantes en 125 porciones, 48. Aldeanos ya habían muerto en este frío severo, había una gruesa capa de hielo y nieve en el patio y en el camino, la gente se arrastraba en el mundo helado y nevado, impulsados por la poca motivación para sobrevivir. El abuelo y la abuela se negaban a comer carne sin importar nada, incluso por la soja, solo la bebían después de convertirla en leche de soja. Sabía que se sentían mal, pero todos sabíamos que incluso si contribuyéramos con todos nuestros suministros, no podríamos salvar a toda la aldea. Después de dar vueltas en la cama durante la mitad de la noche, Wesley me dijo que había un corte de energía. Revisaba regularmente todas las cámaras de vigilancia todas las noches para garantizar la seguridad de los suministros. Rápidamente usamos la fuente de alimentación de respaldo para ahorrar electricidad, invitamos al abuelo y la abuela a dormir en la pequeña cama de Andy. De esta manera, solo necesitábamos usar un calentador para calentarnos. El abuelo y la abuela no podían conciliar el sueño en absoluto. Las personas que habían vivido en esa época conocían muy bien el poder destructivo del hambre y el frío en la vida. La montaña trasera estaba completamente blanca, al igual que nuestro estado de ánimo en el al día siguiente. Descubrimos que todas las gallinas criadas en la montaña trasera se habían congelado. Tras pensarlo mucho, acepté cortar cada una de estas gallinas en 4 trozos y distribuir uno a cada familia. Esta vez, solo se distribuyeron 71 porciones de provisiones. También puse 4 compresas calientes para bebés en cada porción, pero estas compresas calientes no lograron calentar los corazones de la gente. Todos los habitantes del pueblo se reunieron frente a nuestra casa. Alex agarró a mi abuela por el palomar, sostuvo un cuchillo de cocina común y se lo puso en el cuello. El acero se enfrió aún más con el frío y el rostro de la abuela palideció y azuló, perdiendo rápidamente su color. «Jefe de la aldea, ¿está de acuerdo con esto?», preguntó Wesley con frialdad. El jefe de la aldea guardó silencio y bajó la cabeza avergonzado. «Construimos habitaciones de aislamiento para toda la aldea, proporcionamos comida y provisiones. ¿Así es como paga nuestra amabilidad? Deja de fingir, el refugio antiaéreo es cálido en invierno y fresco en verano. ¿Has estado viviendo tan cómodamente?». Alex se burló con el rostro sombrío. «Llevas mucho tiempo preparado, lo he visto. ¿Cuántos carritos de comida trajiste a casa esos días?». La señora Flora dijo con celos e intentó causar problemas. «Creo que este virus lo trajiste de vuelta, si no, ¿por qué se enfermó el niño entonces?». En cuanto se pronunciaron estas palabras, la multitud se inquietó de inmediato. Su inquietud, celos y pánico finalmente encontraron una salida altisonante. «Dame la comida, queremos comer carne, si no eres sensato, apuñalaremos a tu abuela hasta la muerte. Todos moriremos de todos modos, es mejor llevar a alguien con nosotros, no perderemos en el inframundo». Todos mostraron sus herramientas en sus manos, había hoces, azadas y hachas, las herramientas que usualmente eran usadas para el trabajo ahora se mostraban silenciosamente con una luz fría en sus manos. «No queremos lastimar a nadie, por favor saquen los suministros y distribúyanlos entre todos». El jefe de la aldea abrió los ojos y luego los volvió a cerrar. «Viejos que hacen cosas malvadas, gente ingrata». El abuelo estaba tan enojado que gritó más fuerte que nunca en su vida. Di un paso adelante para discutir, pero Wesley me hizo a un lado. «¿Qué pasa si la comida distribuida esta vez se acabó? ¿Qué harán? Entonces, esta vez es un robo, ¿matarán gente la próxima vez?». El rostro del jefe de la aldea se puso verde y blanco y finalmente decidió bajar la cabeza y guardar silencio. La abuela no dijo una palabra, pero miró enojada a la multitud. Realmente no podía entender cómo estos aldeanos que habían trabajado en los campos y cosechado juntos podían volverse así. «¿Qué estás mirando? Si no sacas la comida, te apuñalaré hasta la muerte de inmediato». Wesley entregó los suministros uno por uno con una cara oscura. Algunas personas tomaron los suministros con la cabeza en alto, algunas personas tomaron los suministros y murmuraron una palabra de agradecimiento. Finalmente solo quedó Alex.
Wesley se acercó con las cosas, le entregó la bolsa con la mano derecha y con la mano izquierda rápidamente sacó un pequeño cuchillo que golpeó la muñeca de Alex con precisión. Alex hizo una mueca de dolor y el cuchillo de cocina cayó hacia abajo, dejando una marca blanca en la nieve. Wesley inmediatamente me entregó a la abuela cuyo cuerpo ya estaba congelado. Con tu comportamiento todavía quieres incitar a todo el pueblo a causar problemas. Así es, he pagado un total de 140.000 yuanes en salarios. Estoy seguro de que has acumulado no menos comida que nosotros, cierto, agregando leña al fuego, soy un profesional en eso, mira tu cara rubicunda, debes haber robado mucha comida. Si realmente tuvieras tanta hambre como los demás, naturalmente estaría dispuesto a sacar la comida para salvar las vidas de las personas. De todos modos, ya hemos perdido nuestra propiedad, así que también podríamos hacer un favor. Si podemos echarle la culpa a alguien más. Eso sería aún más perfecto. 12. Las cosas resultaron como habíamos adivinado. El dron que enviamos capturó claramente la escena de la gente saqueando comida de la casa de Alex. Esta vez, la aldea se había apresurado al frente. Alex, con una venda envuelta alrededor de su brazo, se arrodilló en el mundo helado y nevado, llorando y rogando a todos que le dejaran algo de comida para sobrevivir, pero nadie le prestó atención. Después de mucho tiempo, el jefe de la aldea regresó y le entregó 2 batatas, tomó las batatas y regresó a su casa sin decir palabra. Wesley dijo que de ahora en adelante, teníamos que patrullar el almacén las 24 horas del día. Finalmente entendí que lo que era más aterrador que los zombies era el corazón humano. Efectivamente, Alex tomó acción. Él y Harry se colaron en la vista de la cámara a la salida del refugio antiaéreo, tenían sacos envueltos alrededor de sus espaldas, y sostenían machetes y escopetas en sus manos, con una mirada siniestra en sus ojos. La salida del refugio antiaéreo estaba diseñada en una casa destartalada y abandonada hace mucho tiempo detrás de la montaña. Entraron en la cueva con facilidad. El abuelo no pudo contenerse y quiso entrar corriendo con el cuchillo largo que le dio Wesley. Pero Wesley lo detuvo o los dejó ir. La cerradura allí está configurada de acuerdo con el sistema de seguridad del banco sin la contraseña. Solo pueden entrar y no salir. Solo miren cómo los atrapo como tortugas en un frasco. Viendo que ya habían entrado en la cueva, Wesley y el abuelo se separaron. Él avanzó de puntillas, abrió la cerradura de la puerta oculta y se deslizó en el espacio que había preparado como baño seco para aislar el olor. Habíamos instalado una puerta allí. En este momento, la puerta estaba ligeramente entreabierta y el olor a arroz autocalentado salió flotando. Alex y Harry entraron extasiados como perros que hubieran olido carne. El abuelo luego los siguió y silenciosamente cerró la puerta desde afuera. Wesley dijo que los dos se pelearon por esa caja de arroz y lucharon duro, ninguno cediendo ante el otro. Así es, hoy en día, ese arroz autocalentable es muy preciado, ya es lo suficientemente bueno como para usar una caja para atraerlos a la trampa. Mientras peleaban, no sé quién empujó al otro y los dos cayeron en un pozo de más de 1 metro de profundidad. También tuvieron mala suerte, había algunas azadas ociosas en el pozo y estuvo a punto de partirse la cabeza. El abuelo describió la situación en ese momento de manera seria, retratando vívidamente la imagen de gente común y amable. Mirando a las dos personas inconscientes, el rostro del jefe de la aldea se volvió tan negro como el fondo de una olla. Jefe de la aldea, me temo que la atmósfera en nuestra aldea necesita ser rectificada. Todos aquí toman las cosas a la fuerza o las incautan. Un día este virus seguramente pasará. ¿Cómo explicarás todo esto entonces? Lo siento, estoy pateando a alguien deliberadamente cuando está caído. Wesley y yo creemos que una vez que termine este brote zombie, el país definitivamente restaurará el orden normal. Nosotros como ciudadanos respetuosos de la ley, no podemos dejar ningún antecedente criminal. De lo contrario, solo por el comportamiento de Harry de morder la mano que lo alimenta, realmente quiero cortarlo en picadillo. Tuvimos que ir a por todas. También le dimos al jefe del pueblo algunos antibióticos y medicamentos para el resfriado. Por supuesto, no podíamos dejar que la abuela corriera el riesgo esta vez. Esa silla de ruedas que se podía conectar por Bluetooth se volvió popular en el pueblo. Después de todo, había medicamentos en ella que podían salvar vidas. Aquellos que me traicionen serán asesinados, pero aquellos que solo intentan sobrevivir no pueden ser eliminados por completo, porque este es el pueblo natal de mi abuelo y abuela y el pueblo donde crecí. Wesley me observó organizar todo sin apartar la vista de mí, y había una admiración no disimulada en sus ojos. Encontré su mirada y levanté la barbilla con orgullo. Nadie debería pensar que puede aprovecharse de mí.
Mi amabilidad viene con un borde afilado templado como el acero. 13-25 de diciembre, jueves, el clima se despejó y la nieve comenzó a derretirse. No sé si fue porque el deshielo hizo demasiado frío o si había demasiados virus furiosos en el aire. El número de personas en el pueblo disminuyó a solo 57. El jefe del pueblo no pudo quedarse quieto más, decidió buscar rescate. En los últimos días, gradualmente pudo escuchar noticias del mundo exterior en su radio. El gobierno ya había enviado fuerzas especiales para eliminar específicamente a los zombies. Cada ciudad estaba estableciendo gradualmente bases de seguridad. No quería esperar la muerte, no queríamos irnos porque, según la experiencia de mi vida anterior, el campo era el lugar más seguro, al menos por ahora. Nadie en nuestro pueblo había muerto a manos de zombies. Esto ya era increíblemente afortunado, pero muchas personas estaban al borde del colapso y querían salir para encontrar esperanza. Supervivencia. Wesley no dijo nada, pero le pidió al jefe de la aldea que dejara atrás a su nieto más joven. No me guardes rencor por no manejar bien a los aldeanos y todavía estás dispuesto a ayudarme a cuidarlo. Una mirada de éxtasis e incontable gratitud cruzó por el rostro del jefe de la aldea. Eres un buen jefe de aldea, salvaste las vidas de todos los aldeanos, dijo Wesley con calma. Cuando la aldea escuchó estas palabras, se quedó atónito. Apoyado en nuestra jaula de palomas, se deslizó al suelo y rompió a llorar. Temprano a la mañana siguiente el jefe de la aldea se fue con 12 personas, dejó atrás a su nieto de 3 años y un teléfono móvil. Dijo que los padres del niño estaban trabajando afuera y se estimaba que ya no estaban vivos. Si el niño extrañaba a sus padres en el futuro podía mirar el teléfono móvil, había vídeos viejos en él. El niño se llamaba Tigre, pero no había señales de la vivacidad que el nombre podría sugerir, debido al hambre y el frío soportados por. Durante mucho tiempo su carita estaba tan delgada que había perdido su forma original, y había una mancha anormal de color azul oscuro debajo de sus ojos. La abuela sintió mucha pena por él. Lo cambió con la ropa vieja de Andy y le preparó un tazón grande de leche en polvo. Después de que el niño estuvo lleno, rápidamente comenzó a llamar hermano mayor y se convirtió en el pequeño seguidor de Andy. Esa noche, mirando las dos caritas durmiendo una al lado de la otra, Wesley me masajeó suavemente la espalda y dijo casualmente como por accidente: después de que este desastre termine, tengamos otro hijo para Andy, un hermanito o hermanita. Le di una mirada coqueta y bajé la cabeza para pensar en algo que decir. El ambiente era tan maravilloso que era especialmente adecuado para decir alguna palabras sinceras o descubrir los pequeños secretos de cada uno. Entonces me quedé atónito. De repente me di cuenta de que la gran caja de toallas sanitarias que había almacenado ni siquiera se había abierto todavía. Maldita sea. Planeé todo con tanto cuidado e incluso compré varios tipos de fundas para mi diario, pero olvidé comprar una tira de prueba de embarazo. Sin embargo, durante este periodo, la presión psicológica era demasiado grande, por lo que probablemente sea normal que mi periodo se retrasara. Wesley no conocía la confusión en mi corazón y me pidió que guisara un poco de carne para Andy mañana. Sabía que él también ansiaba carne guisada. Cada vez que me preguntaba por qué se enamoró de mí, atribuía la mayor parte del crédito a mis habilidades culinarias. Toma costillas de res de primera calidad, córtalas en trozos incluso pequeños, pon unas rodajas de jengibre en agua fría, agrega un poco de vinagre y blanquea las costillas lavadas. Luego lávalas y escúrrelas nuevamente. Calienta la olla y vierte aceite, agrega una gran cantidad de rodajas de jengibre y saltea hasta que estén fragantes, coloca las costillas y saltea con vino de cocina. Cuando los bordes de la carne se pongan ligeramente amarillos, agrega pasta de frijoles y revuelve freír hasta que aparezca aceite rojo. Luego verter una cantidad adecuada de salsa de soja oscura, salsa de soja clara y salsa de ostras para sazonar. Después de revolver uniformemente, agregar agua para cubrir la carne. Poner algunos tomates congelados y guisar juntos, y la carne estará suave, glutinosa, fragante y se derretirá en la boca. Cuando la carne esté cocida, agregar papas peladas y cortadas en cubos y guisar juntas durante 10 minutos. Agregar una pequeña cucharada de azúcar para realzar la frescura. Aunque no hay hojas de menta fresca, todavía es suficiente para hacer babear a la gente. Para pasar desapercibido, trasladé el lugar para cocinar comida caliente al refugio antiaéreo, pero la ventilación allí no era muy buena, y después de esta comida, toda la cueva se llenó del olor a carne. Tiger y Andy corrieron de un lado a otro en la entrada de la cueva, deseando poder abrazar la olla y dar un mordisco. La sopa de carne disipó el frío que había estado persistiendo en nuestros corazones. El abuelo y la abuela habían perdido hace mucho tiempo las sonrisas en sus rostros. 1 de enero de nuevo, el día de Año Nuevo, comenzó el Año Nuevo, y nos animamos, queriendo que los niños sintieran el ambiente festivo, ya que no podíamos salir.
solo podíamos pensar en formas de divertirnos adentro. Primero, sacamos uno de los pocos paquetes restantes de papas fritas para compartir, y luego necesitábamos un trozo de masa para hacer una pizza casera. No almacenamos mucha mermelada, así que usamos azúcar blanca en su lugar. No había horno en casa, así que pusimos la masa de pizza en el calentador y la giramos de vez en cuando. Los niños se reunieron alrededor de la estufa, mirando fijamente la pizza que gradualmente emitía una fragancia, pero sentí un poco de náuseas. Desde que me golpearon severamente por un dulce en la casa de mi padrastro, me había repelido mucho el olor dulce y grasoso. Wesley entró con una expresión seria. Mi corazón dio un vuelco. Bajé el fuego, acomodé a los 2 niños y bajé al primer piso con él. El jefe de la aldea había muerto, 3 de las 12 personas que lo acompañaban habían desaparecido y solo 2 regresaron. Pidieron voluntariamente permanecer en la habitación de aislamiento. En cuanto llegamos a la ciudad, nos topamos con zombies. El jefe de la aldea fue mordido al intentar salvar a Mai. Para no hacernos daño, saltó del piso 30. Héctor estaba cubierto de sangre y lloraba como un títere. Michael entregó un sobre, diciendo que nos lo había dejado el jefe de la aldea. Mandy, confío en ti para que cuides del niño. Adjunto a esta carta hay una declaración de la situación. Si la epidemia termina algún día, por favor, ayúdame a entregársela al líder. No descuidé mi deber. Tengo una casa en el campo y otra en la ciudad. Si mi hijo y su familia no regresan, puedes deshacerte de ellos. Últimas palabras. En ese momento sentí que mi corazón estaba más frío que el clima. Temblaba como un tamiz. Héctor y Michael finalmente no escaparon del desastre, se convirtieron en zombies. Se estrellaban contra la jaula de acero, aparentemente sin sentir dolor. Sangre azul negruzca fluía de sus cuerpos y cabezas, en marcado contraste con sus acciones locas. Sus rostros mostraban una extraña calma, no había sonido ni ondulación. Este enorme contraste mostrado en la misma persona era asfixiante. Pensé que el jefe de la aldea eligió saltar del edificio solo porque no quería volverse así. Wesley guardó silencio durante un largo rato, en medio del llanto y aullido de los aldeanos, limpió su largo cuchillo y terminó con el sufrimiento de estas 2 personas. Cuando regresamos de la entrada de la aldea, la abuela enfermó, ya que fue secuestrada por Alex ese día. No había estado en un buen estado. Seguí iluminando a la abuela y haciéndole asesoramiento psicológico, tratando de animarla. Sin embargo, Wesley nos pidió a todos que nos mudáramos al refugio antiaéreo para vivir. Sospecho que el virus se está propagando por el aire, razón por la cual tanta gente murió antes, y la abuela enfermó tan repentinamente. A partir de ese día, comenzamos oficialmente nuestra vida de vida. En una cueva, la temperatura en el refugio antiaéreo era bastante buena, pero siempre había un olor a humedad en el aire y teníamos que encender varios calentadores, lo que ejercía una gran presión sobre el suministro eléctrico. Los 2 niños no estaban acostumbrados a la comida fría, así que tuve que usar el carbón que había almacenado antes. Wesley estaba preocupado por la intoxicación por monóxido de carbono, por lo que siempre patrullaba y prestaba atención a la ventilación, pero la condición de la abuela no mejoró en absoluto. Todos los días después de poner a los niños a dormir, yo reemplazaba al abuelo y me sentaba frente a la colcha de la abuela, le limpiaba los labios secos con un hisopo de algodón, cambiaba la bolsa de agua caliente que no estaba lo suficientemente caliente y luego le masajeaba suavemente los brazos y las pantorrillas, tal como ella me cuidaba cuando era niño. Tarde en la noche la abuela caía en un sueño profundo. Wesley me abrazaba, y los 2 nos sentábamos en el silencioso refugio antiaéreo, asando una pequeña estufa de carbón. Luego comenzaba a charlar, a hablar de mi infancia, de mi madre poco confiable y de las palizas que sufrí cuando era niño. Al principio, Wesley solo me escuchaba, de vez en cuando me daba un préstamo para pagar. Adelante, no necesito que seas un héroe, solo recuerda que estamos esperando a que regreses. Acaricié el cabello de Andy con una mano y sostuve la mano de Wesley con la otra, colocando suavemente su mano sobre mi vientre ligeramente protuberante. Su cuerpo se estremeció y sus ojos se llenaron de alegría y emoción después del shock. Está bien, por el resto de mi vida, siempre seré tu protector.